En el universo 6, Hit acababa de llegar a su guarida. Tenía una nueva orden de trabajo, pero esta vez era algo mucho más complejo. Al ver uno de los pilares donde se dejan las indicaciones para localizar a su víctima, una voz misteriosa se escucharía. Hit, necesito que mates a unas cuantas personas en un trabajo grande, diría la voz. Espero que tengas la talla para hacer esto. Puedo cumplir cualquier trabajo, solo dime de quiénes se tratan, diría Hit. Tienes que matar a los dioses, diría la voz. Ok, cuando me refería a cualquier trabajo, esto solo contempla a los mortales, diría Hit. ¿Acaso no tienes lo que se necesita para esto?, preguntaría la voz. No es tan fácil como lo pides. Nadie se enfrenta a los dioses, ni siquiera yo, diría Hit. Lo siento, tendrás que pedirme otra cosa. Si no lo haces, los universos corren peligro, diría la voz. No soy un héroe, soy un asesino, diría Hit. Necesito un asesino que haga este trabajo, diría la voz. No se trata de poder, se trata de precisión, sigilo, discreción. Aceptar tu trabajo y perder la vida sería fracasar en mi trabajo. Ten eso en cuenta, diría Hit. Goku llegaría, ya era amigo de Hit. Goku, estoy en una reunión privada. Vuelve luego, diría Hit. Lo siento, yo también vengo aquí para mis encargos, diría Goku. ¿Es otro asesino? Pídele su ayuda, diría la voz. No, no es un asesino, diría Hit, y no va a ayudarme. Me contratan para derrotar personas muy fuertes, no para matar, diría Goku. A veces los mato, pero no son mis intenciones. Lo mío es más de guerrero. Interesante, diría la voz. Hit, ¿qué tan bueno es? Es una pésima idea. Es una bestia, muy bruto. Es un luchador de artes marciales. Él destroza ciudades. Yo cumplo trabajos precisos sin hacer ruido, diría Hit. Si alguien es fuerte, cuenta conmigo, diría Goku. Digamos que tienes que matar a los dioses, diría la voz. ¿Dioses? ¿Acaso eso existe?, diría Goku. Por supuesto, pero hay dioses muy malvados que lo destruyen todo. Y necesito a alguien que los derrote, diría la voz. Goku, no sabes nada de los dioses. No es tan fácil como parece, diría Hit. Puedes explicárselo, Hit. Es más, será su guía, diría la voz. Genial, trabajaremos juntos, diría Goku. Entonces no se diga más. Hit, te pagaré el doble, por ti y por tu amigo, diría la voz y cortaría la comunicación. Maldición, diría Hit. Oye, ¿no pareces contento?, diría Goku. No, no lo estoy, diría Hit. Cielos, Goku. Los dioses son lo último a lo que nos tenemos que enfrentar. No tenías que abrir la boca. Oye, no hay problema. Tú los buscas, los estudias y yo los derroto, diría Goku. Matar. Hay que matarlos, diría Hit. Me gusta más cómo suena desvivir, diría Goku. Como sea, diría Hit de mal humor. Ahora tendremos que tener una seria charla. Hit le explicaría sobre los dioses de la destrucción. Goku, en lugar de estar nervioso, se sentía realmente emocionado. Vaya, no lo puedo creer. Ya mismo quiero acabar con ellos, diría Goku. Eres un tonto, diría Hit. Es una misión suicida. Ya te expliqué que los dioses de la destrucción dominan el Hakai. Pueden destruir lo que sea sin realizar el más mínimo esfuerzo. Entonces es solo esquivarlo y listo, diría Goku. Cielos, lo haces ver tan fácil, diría Hit. Escucha, me tomaré algunos días para averiguar cuál es el dios de la destrucción más fuerte. Mientras tanto, no hagas nada. ¿Puedo buscar a alguno?, diría Goku. No hagas nada, diría Hit. Cielos, qué traumado, diría Goku. Hit realizaría un extenso trabajo de investigación sobre los 12 dioses de la destrucción. No sería una misión fácil, por lo que no podría tener tanta información como hubiese deseado. Aún así, lograría encontrar algo, lo suficiente como para entender que Kitela era el dios de la destrucción menos hábil y con menos técnicas especiales. Luego de tenerlo en la mira, Hit iría por Goku. Muy bien, este es el plan, diría Hit. Tú me llevas y yo lo hago pedazos, diría Goku. Maldición, me va a dar algo. Es el plan más estúpido que haya escuchado, diría Hit. Vamos, creo que estás exagerando, diría Goku. Iremos al universo 4, visitaremos su planeta. En sigilo, verás de lo que es capaz la destrucción, diría Hit. Como digas, diría Goku con una expresión de aburrimiento. Un día después, Hit y Goku estaban próximos al planeta de Kitela. Lograrían llegar a él sin llamar la atención. Hit tocaría el hombro de Goku y usaría una técnica que los haría invisibles e intangibles. Ambos se acercarían con cuidado.
Verían a Kitela recorrer el lugar como si nada. De pronto Kitela se giraría, observaría hacia donde estaban nuestros amigos. «Maldición, nos vio», pensaría Goku aterrado. Kitela se giraría ignorando aquella sensación. Hit le daría una señal a Goku, ambos avanzarían. A espaldas de Kitela, Hit interrumpiría su técnica. Lanzaría una roca hacia arriba con gran ángulo para que al caer lo hiciera sobre Kitela. De esta forma llegaría a pensar que se trataba de algo que rodó por un risco. Hit volvería a usar su técnica de sigilo. Kitela observaría al cielo. Vería a la roca que estaba a nada de caer sobre él. Pero esta desaparecería con energía de destrucción. Goku quedaría paralizado del miedo. «Eso fue», pensaría Goku aterrado. Luego de eso, Hit y Goku irían del planeta. Irían hacia otro sitio más alejado. «Ahora, ¿lo entiendes?», preguntaría Hit. «No puede ser. Podemos ser más fuertes que él. Y aún así nos desintegraría», diría Goku. «Por eso te dije que a los dioses no hay que tomarlos a la ligera. Y tuvimos suerte», diría Hit. «Ellos siempre están acompañados de un ángel que son mucho más poderosos que ellos, aunque no pueden intervenir. Pero poseen habilidades únicas que resultan muy útiles para los dioses de la destrucción». «Vaya, así no tiene gracia pelear. Es como que simplemente te deshacen y ya», diría Goku. «Por eso no quería aceptar este trabajo. En un segundo desapareces», diría Hit. «Ya sé, tengo un plan». «¿De qué estás hablando?», preguntaría Hit. «Tengo un amigo que me debe un favor, pero está en el universo 7. De seguro sabrá cómo ayudarme con esto», diría Goku. «Recuerda que las misiones son secretas. No puedes hablar al respecto», diría Hit. «No necesito hacerlo. Solo sígueme», diría Goku. Goku y Hit deberían de ir al universo 7. Allí irían al planeta de Sunosama, aquel ser que es conocido por saberlo todo. «¿Qué clase de lugar es este?», preguntaría Hit. «No te preocupes, aquí vive mi amigo Sunosama», diría Goku. «Sunosama lo sabe todo. Y como le salvé la vida hace un tiempo, me dijo que si un día necesitaba hacerle una pregunta, que solo viniera». «Vaya, qué conveniente», diría Hit. «Sí, porque si no me debiera un favor, tendría que sacar cita para dentro de 7 años», diría Goku. «Como sea, hagamos esto de una vez por todas», diría Hit. Hit y Goku pasarían finalmente. «Goku, qué bueno verte», diría Sunosama. «Hola, lamento venir de esta manera, pero tengo que cobrarte el favor», diría Goku. «Claro, no hay problema. Dime qué deseas saber», diría Sunosama. «Necesito saber si conoces algo que sea inmune al Hakai», diría Goku. «¿Por qué preguntas eso?», diría Sunosama nervioso. «No puedo decirlo, lo siento», diría Goku. «Además, el que hace las preguntas soy yo». «Vaya, qué pregunta tan comprometedora. Espero que no vayas a hacer algo que me involucre», diría Sunosama. «Para nada, solo dime la respuesta», diría Goku. «Está bien», diría Sunosama. «Existen algo llamados anillos implacables. Son anillos forjados por el mejor herrero del universo 6. Son anillos que al ponértelos anula cualquier tipo de energía de Hakai. Pero si te los sacas, el Hakai puede afectarte». «Entonces, ¿dónde está ese herrero?», preguntaría Goku. «Es una pregunta», diría Sunosama. «Vamos, no la contestaste por completo. Sueles hacer una Wikipedia de lo que te preguntan», diría Goku. «No me importa, no suelo meterme en problemas», diría Sunosama. «Ya sé quién es ese herrero», diría Hit. «¿Lo sabes?», diría Sunosama. «No contesto preguntas», diría Hit. «Vámonos, Goku». Hit y Goku saldrían de allí. «¿De verdad lo sabes?», preguntaría Goku. «Sí, le compré algunas cosas», diría Hit. Hit y Goku llegarían al planeta de este misterioso herrero. Hit lo reconocería al instante. «Hit, ¡tanto tiempo!», diría el herrero. «No tengo tiempo para saluditos. Necesito un encargo», diría Hit. «Claro, solo dime qué tengo que hacer por ti», diría el herrero. «Anillos implacables», diría Hit. «No me digas que vas a pelear contra un dios de la destrucción», diría el herrero. «Digamos que necesito protección», diría Hit. «Está bien, te haré uno», diría el herrero. 4, diría Hit. «Estás enfermo, es mucho trabajo», diría el herrero. 4 dije, diría Hit insistente. «Como sea, espero que traigas buen dinero», diría el herrero. «Como siempre», diría Hit. «Oye, ¿por qué 4 anillos?», preguntaría Goku. 2 para cada uno», diría Hit. «Pero con uno es suficiente», diría Goku. «¿Y si te cortan la mano donde lo llevas puesto?», preguntaría Hit. «Vaya, no lo tenía pensado»,
diría Goku. Qué bueno que eres, Hit. Horas más tarde, los 4 anillos estaban listos. Hit le daría el dinero y los tomaría. Solo espero que no me metas en problemas. Si alguien pregunta quién los hizo, yo no fui, diría el herrero. Entonces empaca tus cosas y vete, diría Hit. ¿De qué hablas?, diría el herrero. Pues alguien lo sabe, y fue quien nos mandó aquí. Además de que dijo que eres el único. Y por lo nervioso que estaba al preguntarte de algo que sirviera contra el Hakai, creo que hablará, diría Hit. Oye, Tsunosama no es así, diría Goku. ¿Fue con Tsunosama? Cielos, es hora de dejar el oficio, diría el herrero. Tsunosama tiene contacto directo con los dioses. ¿De verdad?, preguntaría Goku. Hit molesto observaría a Goku. Buena idea, diría Hit. Ahora saben que vamos tras ellos. Tsunosama es mi amigo, no me delataría, diría Goku ofendido. Eres un ingenuo, diría Hit. Hit y Goku regresarían a su refugio, mientras reformulaban sus planes. En ese momento, Whis acababa de despertar a Bills de su siesta. Lamento tener que despertarlo de esta manera, diría Whis. Espero que sea para algo importante, diría Bills. Señor, hablé con Tsunosama. Alguien quiso averiguar sobre los anillos implacables, diría Whis. ¿Te refieres a esos anillos que hacen a su usuario inmune al Hakai?, preguntaría Bill sin mayor ánimo. Pensé que todos los herreros que sabían hacerlo fueran desaparecidos. Pues resulta que no. Queda uno en el universo 6, diría Whis. 2 personas preguntaron por él, un Saiyajin y un asesino. Bien, avísale a Champa. Si son de ese universo será su problema, diría Bills. Pero, ¿no piensa hacer algo?, preguntaría Whis. Aún sin el Hakai, los dioses de la destrucción somos los seres más poderosos de cada universo. No tengo por qué hacer algo, diría Bills. Solo dile a Champa que se asegure de destruir al último herrero y listo. Como usted ordene, diría Whis. Horas más tarde, tanto Goku como Hit estaban planeando qué hacer. Cielos, esto parece más difícil de lo que pensaba, diría Goku. Pero al menos ahora no nos podrán desaparecer. Solo recuerda lo que te dije. Tienes que ser discreto y no llamar la atención. De esa manera podremos ejecutar a los dioses, que es para lo que nos pagaron, diría Hit. Oye, ¿quién es el que nos pagó?, preguntaría Goku. No lo sé, y esa es la gracia de este trabajo, diría Hit. No siempre tenemos que saber quién nos contrata. Terminaría de explicar Hit y Goku solo lo escuchaba seriamente. Hit y Goku estaban planeando su golpe, así que comenzarían con Kitela, de la misma manera que antes irían a visitarlo en sigilo. Este estaba sobre un risco, parecía estar distraído en ese momento. Hit se lanzaría hacia él atacando con el filo de su mano directo al cuello para rebanarle la cabeza. Pero antes de lograrlo, Kitela lo sujetaría de la muñeca. Vaya, qué valiente al intentarlo, diría Kitela. No es cierto, diría Hit. Kitela atacaría con energía de Hakai, pero se daría cuenta que no tendría efecto con Hit. ¿Cómo es posible?, diría Kitela asombrado. Hit se alejaría al lograr liberarse. ¿Cómo es posible que eres inmune al Hakai?, preguntaría Kitela furioso. Hit no respondería, se pondría en guardia. Maldición, los dioses no son seres que podremos subestimar, pensaría Hit. Oye, será mejor que hables y que digas de dónde vienes. No es normal que un mortal se atreva a enfrentar a un dios de la destrucción, diría Kitela. No tengo nada que decir, diría Hit seriamente. Oh, entiendo, diría Kitela. ¿Acaso destruí tu planeta? ¿O quizás a tu mamá o a tu esposa? Hit no reaccionaba ante los comentarios de Kitela. De todas maneras, Hit se lanzaría hacia Kitela, lo atacaría con ágiles golpes, pero el dios de la destrucción esquivaba cada uno de los ataques. Demonios, se mueve como si yo fuera realmente lento, pensaría Hit. Luego de varios intentos fallidos de Hit por atacarlo, Kitela golpearía su estómago causándole daño. Hit tosería algo de sangre quedando con la guardia abierta. Luego Kitela lo sujetaría del cuello y comenzaría a apretarlo con fuerza. Será mejor que hables antes de que te elimine, diría Kitela seriamente. ¿Cómo es posible que seas inmune al Hakai? Hit trataría de liberarse, pero se le haría realmente imposible. Entonces Goku llegaría con un poderoso golpe de puño sobre el rostro de Kitela. De esta forma, el dios de la destrucción saldría despedido lejos. Podía contra él, diría Hit. Sí, cómo no. Casi le rompes la mano con tu cuello, diría Goku. Kitela regresaría, estaba realmente furioso. ¡Gusano asqueroso!, diría Kitela fuera de sí. Ratón feo, contestaría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin, estaba listo para luchar. Supongo que este es tu terreno, diría Hit. Muy bien, Kitela, es hora de derrotarte,
diría Goku. Veo que llegaste para proteger a tu novio. Diría Kitela. Adelante, te espero. Goku elevaría su ki al máximo. Kitela no se veía para nada impresionado. Luego Goku se lanzaría con todo hacia Kitela. Llegaría atacando con una serie de golpes que no tendrían efecto alguno. Kitela se movía de lado a lado esquivando cada uno de esos ataques. No puede ser, es demasiado fuerte, diría Goku. Kitela de una patada bajo su mentón lo levantaría del suelo. Goku caería al suelo con un fuerte dolor en su quijada. Rayos, es muy fuerte, diría Goku. Aún no entiendo qué hacen aquí y por qué me atacan, diría Kitela. Imagino que sí saben lo que es un dios de la destrucción. Deben de tener un fuerte propósito para hacer algo como esto. Vengo a pelear con personas muy fuertes y me dijeron que tú eres alguien así, diría Goku. Kitela en un segundo llegaría a Goku, apoyaría la palma de su mano en el pecho y usaría energía de Hakai. Aún así no lograría destruirlo. ¿Tú también?, diría Kitela confundido. Goku contestaría golpeando su rostro, apenas lo movería. Kitela observaría con odio a Goku, y este se daría cuenta que la diferencia de poder era demasiado grande. Kitela de un estallido de ki lo lanzaría lejos. Cometieron un grave error en subestimarme, diría Kitela. No me importa si no puedo desaparecerlos, aún así los mataré. Hit se colocaría a un lado de Goku, lo ayudaría a pelear contra Kitela. Un poco de ayuda no me vendría mal, diría Goku. Hit y Goku se lanzarían con todo hacia Kitela. Comenzarían a atacarlo salvajemente, pero ninguno de sus ataques funcionaría. El dios de la destrucción era increíblemente ágil. En un momento, Kitela golpearía a Hit y Goku en el pecho, dejándolos seriamente heridos. Ambos caerían al suelo sin poder levantarse. Ahora quiero que me digan por qué me atacaron, diría Kitela. Goku forzaría su ki y se lanzaría de nuevo hacia Kitela. Lo atacaría con un golpe de puño, pero Kitela sujetaría su mano sosteniendo el ataque. Luego apretaría el puño de Goku realizando gran presión. Goku gritaría del dolor, no podía liberarse. ¡Suéltame!, diría Goku. No lo haré hasta que me digas por qué me atacan, diría Kitela. Es difícil creer que dos personas ataquen a un dios de la destrucción sin un propósito. Hit usaría su salto en el tiempo, se lanzaría hacia Kitela chocando contra él y detendría la técnica. Kitela saldría algunos metros y es cuando Hit tomaría ventaja para huir con Goku. Lo tomaría del hombro y desaparecerían usando su técnica de sigilo. Momentos más tarde vemos a Goku y Hit en alguna parte del universo 4. Cielos, eso fue muy peligroso, diría Goku. Jamás conocí a alguien tan fuerte como él. Es un bastardo, casi nos mata. Y eso que es el más débil de todos los dioses, diría Hit. Eso me emociona mucho. Me dan ganas de fortalecerme más, diría Goku. De pronto Goku sentiría un golpe en su cuello, pero no había visto nada. Maldición. Tu salto en el tiempo. Eso te pasa por bocón, diría Hit. Y para que entiendas que no todo es fuerza bruta. ¿Qué quieres decir?, preguntaría Goku. Que este trabajo no es para ninguno de los dos, diría Hit. Es mejor retirarnos de esto. Pero nunca dejaste un trabajo, diría Goku desconcertado. Pues para todo hay una primera vez, diría Hit. Goku se iría de allí. Goku no quería dejar el trabajo. Más que nada, su orgullo de guerrero no admitía dar un paso atrás luego de una derrota. Mientras tanto, Vados le daría la noticia a Champa. Señor Champa, tal parece que dos sujetos compraron anillos implacables, diría Vados. Así que ese guerrero lo sigue haciendo. Hay que eliminarlo por atrevido, diría Champa. Y eso que no sabe quiénes fueron los que compraron los anillos, diría Vados. Dos personas estúpidas que creen que pueden vencernos, diría Champa. Uno de ellos es Hit, diría Vados. ¿Hit?, diría Champa. Así es, ha ido con un Saiyajin amigo de Sunosama. Este Saiyajin preguntó por algo que lo hiciera inmune al Hakai y así se dio todo. Vaya, supongo que no puedo ir en contra de la naturaleza de un asesino a sueldo, diría Champa. Pero prepararse para derrotar a dioses de la destrucción es algo que no le incumbe. También recibió un mensaje del universo 4. Kitela luchó contra ellos. Aparentemente lograron escapar gracias al salto en el tiempo del señor Hit, diría Vados. Si supiera lo malhumorado que está Kitela en este momento. Creo que ya sabes lo que le tienes que decir para que lo encuentre, diría Champa. Al otro día, Hit iría a su guarida. Estaba a punto de renunciar a su trabajo, pero Goku llegaría para evitarlo. Hit, llamaría a Goku seriamente. Vete, diría Hit. No puedes renunciar a este trabajo, diría Goku. Es mi trabajo y tú solo eres un asistente, así que mejor vete de aquí, diría Hit.
Vamos, no puede ser así conmigo, diría Goku. Goku, el terreno de un asesino está lleno de trampas, obstáculos, mentiras y traiciones. Es un lugar oscuro al que no tienes que entrar. Sigue con tu camino de guerrero y hazte más fuerte, diría Hit. Esto se terminó. El techo sería destruido con la llegada de Kitela. El dios de la destrucción estaba realmente furioso. No puede ser, diría Goku. ¡Malditos desgraciados con que consiguieron los anillos implacables!, diría Kitela. No es cierto, ¿cómo llegaste hasta aquí?, diría Hit furioso. Eso no importa, lo único que tienen que saber es que es hora de que los mate, diría Kitela. Kitela se lanzaría con todo hacia Goku y Hit. Comenzaría a atacarlos con todas sus fuerzas. Ninguno de los dos tendría oportunidad contra él. La situación se ponía cada vez más tensa. Por más que lo intentaran, la fuerza y velocidad de Kitela era superior a ellos. En un momento, Kitela daría un golpe preciso a cada uno, dejándolos en el suelo. Es un insulto para los dioses que dos mortales intenten matarnos, diría Kitela. ¡Cielo santo! ¿Qué tenían en la cabeza? Kitela patearía a Hit haciéndolo chocar contra la pared. Déjalo, diría Goku, pero Kitela no se detendría. Kitela iría por Hit, lo sujetaría del cuello. ¿Sabes por qué fuimos por ti y no por los demás?, preguntaría Hit. ¿Qué estás tratando de decir?, diría Kitela de mal humor. Es porque eres el más débil de todos, diría Hit. Goku se pondría en pie, trataría de defender a Hit, pero sería tarde. Kitela atacaría a Hit con un golpe que perforaría su pecho de lado a lado. ¡Ah, Hit!, gritaría Goku furioso. Hit lograría realizar el salto en el tiempo, pero al liberarse caería al suelo. Fue un poco tarde para realizar ese salto en el tiempo, diría Kitela. Tu dios de la destrucción ya me habló de ti. Goku furioso se lanzaría con todo hacia Kitela. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero Kitela de un simple golpe lo dejaría en el suelo. Goku caería cerca de Hit. Vería cómo este pondría los ojos en blanco. No, Hit, diría Goku. No puedes morir. Goku movería a Hit de lado a lado, pero este no contestaba. ¡Maldición!, diría Goku fuera de sí. Ahora te toca a ti, diría Kitela al señalar a Goku y atacar con un rayo de ki. Kitela esperaba eliminarlo con ese ataque, pero Goku rechazaría el rayo de ki como si nada, solo con un simple golpe. ¿Qué?, diría Kitela. La mirada de Goku estremecía a Kitela, se podía leer el instinto asesino. No creas que me das miedo, diría Kitela. Tú lo mataste, diría Goku. Creo que eso es más que evidente, diría Kitela. Goku comenzaría a elevar su ki cada vez más. Kitela se estaría preocupando por el poder que estaba presenciando. No puede ser cierto, diría Kitela. De pronto Goku gritaría forzando su ki. Su cabello se volvería rojizo, logrando el Super Saiyajin Dios. ¡No es cierto!, diría Kitela aterrado. ¡Tiene el ki de un dios! Goku llegaría a Kitela con una patada directo en su pecho que lo lanzaría varios metros lejos. Kitela se pondría en pie, pero Goku ya estaba frente a él. Lo atacaría con una lluvia de golpes uno tras otro sin detenerse. ¡Lo pagarás con tu vida!, diría Goku furioso. Goku detonaría una bola de ki en su pecho. Kitela saldría despedido lejos con una herida importante. Al caer al suelo, este comenzaría a escarbar en la tierra creando un pozo, para de esta manera intentar escapar. No seas cobarde, diría Goku. Goku lanzaría un poderoso rayo de ki al suelo creando una gran explosión. Kitela saldría volando ya que no le había dado tiempo para escarbar tan hondo. Luego, Goku lo alcanzaría y lo sujetaría del cuello. Eres un maldito desgraciado, diría Goku. Nunca hice mi trabajo de manera personal, pero esta vez iré por cada uno de los dioses y los ejecutaré a todos. ¿Cómo es que tienes el ki de un dios?, preguntaría Kitela. No sé de lo que estás hablando, pero tampoco me interesa. Goku diría eso mientras que veía con odio a Kitela. La ira en Goku aumentaba cada vez más. Odiaba con todo su corazón a Kitela por haber matado a Hit. Eres una rata, diría Goku. Será mejor que me sueltes antes de que te arrepientas, diría Kitela. ¿Y qué vas a hacer?, preguntaría Goku. Goku apretaría el cuello de Kitela con fuerza. Se negaba a soltarlo. Luego de algunos segundos de presión, el cuerpo de Kitela cedería dejando de resistirse. Este se había desvanecido. Miserable, diría Goku. Goku lanzaría lejos a Kitela y de un rayo de ki lo exterminaría por completo. Luego de eso, Goku observaría sus manos, sentiría esa extraña energía rojiza recorrer por todo su cuerpo. Me pregunto, ¿qué será esto?, diría Goku. Dijo algo del ki de un dios, pero no lo comprendo. Goku regresaría a la guarida, se conectaría con aquella voz que le pidió el trabajo a Hit. Oye, quiero saber quién eres.
Preguntaría a Goku. Creo que eres nuevo en este tipo de trabajos, pero no se acostumbra a revelar la identidad de los contratantes. Diría la voz. Hit está muerto, así que no podrá cumplir con tu pedido. Diría Goku. Entiendo, pero eso evita que tú lo hagas. Preguntaría la voz. Lo haré, pero será un nuevo contrato y bajo mis términos. Diría Goku. Te escucho. Diría la voz. Quiero saber quién eres, porque se trata de eliminar a los dioses. Explicaría Goku. Y el precio no será con dinero, será con otra cosa. ¿Qué quieres? Preguntaría la voz con un tono extraño. Ya eliminé a un dios de la destrucción. Si elimino a los otros 11, revivirás a Hit. Diría Goku. ¿Qué te hace pensar que tengo ese tipo de capacidad? Preguntaría la voz. No lo sé, pero quieres matar dioses. De seguro no eres un cualquiera. Diría Goku. La voz quedaría en silencio por un momento antes de hablar. No puedo revivir a las personas, pero sí sé de una manera para que tú te encargues de revivirlo. Diría la voz. Si eso fuera cierto, ¿qué garantía me das? Preguntaría Goku. Ni siquiera sé quién eres. Soy alguien que paga un buen dinero para matar a los dioses de la destrucción. Diría la voz. Imagina que no soy un donadie. Me sirve. Diría Goku. Más vale que cumplas tu palabra. Así será. Diría la voz. Momentos más tarde, el ángel del universo 4 se encargaría de dar la noticia al resto de los universos. Ninguno de los dioses podía creer que Kitela fuese derrotado por un mortal. Vaya, eso sí que no se ve todos los días. Diría Vados. Es increíble. Ese Kitela es un bueno para nada. Diría Champa. Hay que encontrar a esos dos de una vez por todas. Hit murió. Diría Vados. Un momento. ¿Hit murió y el Saiyajin está vivo? Preguntaría Champa. Así es, tal parece que no es un ser ordinario, porque logró obtener el ki de un dios. Diría Vados. Eso sí que no te lo creo. Diría Champa. Pues fue lo que dijo su ángel. Diría Vados. Luego de eso vemos a Goku llegar al planeta de Sunosama. Goku pasaría de largo por los guardias. Goku, diría Sunosama al verlo molesto. Un sujeto se encontraba por realizar su pregunta, pero Goku lo arrojaría lejos. Maldito, pensé que éramos amigos, diría Goku. Goku, espera, puedo explicarlo, diría Sunosama. Bien, hazlo, diría Goku. Lo siento, no puedo, diría Sunosama algo triste. Maldito, lo sabía, me vendiste, diría Goku. No lo entiendes. Preguntaste por algo muy peligroso. Nadie sabe de esas cosas. Si te ven con el anillo implacable, sabrán que yo te lo dije, diría Sunosama. Hit está muerto, diría Goku. Oh, lo siento, diría Sunosama. Solo arreglaremos esto de una manera. Contestarás una pregunta a cambio de tu vida, diría Goku. Supongo que no tengo opción, pero que no sea sobre los dioses. No quiero tener problemas con ellos, diría Sunosama. Quiero que me expliques todo lo que sabes sobre el ki de un dios, diría Goku. ¿El ki de un dios? Diría Sunosama. Así es, no te hagas el tonto, diría Goku. Está bien, te lo diré, diría Sunosama. Sunosama procedería a darle todos los detalles a Goku de en qué consistía el ki de un dios. Goku quedaría asombrado, por lo que se pondría a entrenar en ese aspecto. Los dioses de la destrucción estarían alertas, por lo que buscarían a Goku por todas partes. Luego de unos pocos días, Goku aparecería en el universo 11. Encontraría el planeta de Bermud con facilidad. Así que tú eres ese famoso Saiyajin, diría Bermud. Claro que sí, diría Goku. Ahora será mejor que te prepares porque te mataré. Bermud se tronaría los dedos, estaba listo para luchar. Veamos quién fue el presumido que se cree mejor que los dioses solo por matar al más débil de todos, diría Bermud. Goku comenzaría a elevar su ki, hasta lograr la transformación del Super Saiyajin Dios. ¿Qué demonios?, diría Bermud desconcertado. ¿Recuerda que le dijeron que alcanzó el ki de un dios, ¿vale? Diría Margarita. Jamás pensé que fuera cierto. Lo tomé como un simple delirio, diría Bermud. Ahora vas a tener que jugar conmigo, payaso, diría Goku. Goku llegaría a Bermud atacándolo con todo. Aún así, el dios de la destrucción lograba cubrirse de cada uno de sus ataques. Nada mal, pero no es suficiente, diría Bermud. Goku conectaría un fuerte golpe de puño en el rostro de Bermud, rompiendo su nariz. Luego patearía su estómago dejándolo encorvado. Después detonaría una bola de ki a corta distancia lanzándolo lejos. Es más fácil de lo que pensaba, pensaría Goku. Goku lanzaría un rayo de ki hacia Bermud, pero este desaparecería antes del contacto. ¿Cómo?, diría Goku desconcertado. Bermud aparecería detrás de Goku. De un codazo en la espalda lo derribaría.
Goku se alejaría algunos metros y de un brinco tomaría distancia. ¿Creíste que me ganarías con esto?, preguntaría Bermud con una sonrisa muy particular. Así que te hacías el débil. En un instante, Bermud estaba detrás de Goku. Goku retrocedería, pero Bermud aparecería a un lado de él. Conectaría un codazo en sus costillas, dejando inmóvil a Goku. Te confías demasiado, diría Bermud. El dios de la destrucción observaría el anillo en la mano de Goku. Con que ese es el anillo implacable, diría Bermud. En la distracción, Goku golpearía a Bermud quitándoselo de encima. Gusano, eres un ventajero, diría Bermud molesto. Me parece que ahora a mí me toca pelear en serio, diría Goku. Goku forzaría su ki más allá de sus límites. Bermud no lo podía creer. El poder de Goku era abismal. ¡No es cierto!, diría Bermud. Goku lanzaría una gran bola de ki hacia el dios de la destrucción. Este la esquivaría al moverse a un lado, pero Goku ya estaba detrás de él. Este lo patearía con fuerza, lanzándolo lejos a gran velocidad. La bola de ki que había lanzado anteriormente regresaría hacia Bermud. Este se cubriría al cruzarse de brazos, pero de todas formas el impacto le haría daño. Ahora verás, diría Goku. Goku se lanzaría hacia él nuevamente, pero Bermud utilizaría una barrera sobre Goku que lo dejaría inmóvil. ¿Qué es esto?, diría Goku. Bajaste la guardia, diría Bermud. Nadie puede escapar de mi técnica. Bermud crearía cartas de ki entre sus dedos y las lanzaría hacia Goku, provocándole varios cortes. Y eso no es nada, diría Bermud. Bermud crearía una carta de ki más grande que las anteriores, la apuntaría hacia Goku. Con esto te cortaré la cabeza, diría Bermud. Goku gritaría forzando su ki más allá de sus límites. Bermud arrojaría la carta. Goku estallaría la barrera justo a tiempo y sostendría la carta entre las palmas de sus manos. Oye, eso no es cierto, diría Bermud. Mientras más difícil sea mi oponente, más fuerte me pondré, diría Goku. No importa lo que hagas, no podrás ganarme. Goku destrozaría la carta de ki de Bermud al presionar sus manos. El dios de la destrucción no lo podía creer. Tiene que ser un truco. No te puedes hacer tan fuerte de la nada, diría Bermud. Al parecer, el señor Goku es más fuerte de lo que todos esperaban, ¿vale?, diría Margarita. Goku y Bermud se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí, pero el puño de Bermud se haría a pedazos, rompiendo los huesos de sus dedos. Es imposible que esto me esté pasando, diría Bermud. Bermud lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero este avanzaría hacia él esquivándolo. Luego Goku llegaría a Bermud con un poderoso golpe de puño en su estómago que lo obligaría a toser sangre. Con esto te borraré esa sonrisa de payaso, diría Goku. Goku detonaría un rayo de ki atravesando su estómago, dejando así un gran agujero. Luego Bermud caería al suelo perdiendo la vida. Y ahí va el segundo, diría Goku. Margarita se acercaría a Bermud apreciando su cuerpo. Vaya, con que lo has derrotado, diría Margarita. ¿Vas a vengarte?, preguntaría a Goku. Los ángeles no hacemos eso, ¿vale?, diría Margarita. Está bien, fue un placer, diría Goku. Goku saldría de allí dirigiéndose a su próximo destino. Lógicamente, Margarita daría el aviso de lo que estaba pasando. Todos tomarían medidas al respecto, así que tendrían una reunión por medio de los báculos de sus ángeles. Deberíamos pelear unidos, diría Arak. Oye, eso es para cobardes, diría Gin. Mató a 2 dioses de la destrucción, no creo que demoren en seleccionar a otro, diría Rumosh. Creo que tienen miedo porque son conscientes de lo débiles que son, diría Bills. Oye, ten más respeto, diría Jerez molesta. ¿Qué sucede?, preguntaría Champa. ¿Acaso tienes miedo porque sabes que eres la próxima? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntaría Jerez. Según nuestros poderes, tú eres la siguiente en la lista, diría Bills. Goku atacó al más débil y luego al que le sigue. De seguro estará bien informado. Te comportas como si Goku no representara una amenaza para ti, diría Arak. Y no lo representa, diría Bills. Bills cortaría la llamada. Demonios, qué sujeto tan presumido, diría Jerez. Si quieres puedo darte una mano, diría Rumosh. No necesito tu ayuda, diría Jerez cortando la llamada. La reunión entre los dioses terminaría, con Jerez asustada por la futura llegada de Goku. Luego, Champa se comunicaría con Bills. Eres un desgraciado, ¿vas a dejar que los mate para acabarlo tú mismo?, diría Champa. Sabes que son unos tontos. Lo sé, pero también sé que son dioses como nosotros, diría Champa. Los demás dioses de la destrucción son muy inferiores a ustedes. No han entrenado durante muchos años.
diría Vados. Si bien ustedes han descuidado sus entrenamientos, no están en la misma situación de abandono que ellos. En eso tienes razón, diría Whis. Ninguno de los dioses ha usado el Ultra Instinto, son una vergüenza, diría Bills. Solo tú y yo lo hemos hecho. Por eso creo que merecemos quedar con vida y ellos no. Me pregunto si habrá sido tú quien contrató a esos dos, diría Champa. Sabes que yo nunca haría algo como eso, diría Bill seriamente. No lo sé, últimamente no puedo confiar en nadie, diría Champa. Momentos más tarde vemos a Goku llegar al planeta de Jerez. Con que tú eres la diosa de la destrucción, diría Goku. Y tú, el valiente Goku que ejecuta a los dioses, diría Jerez. No me gusta lastimar mujeres, pero no tengo opción, diría Goku. Si te sientes tan confiado, te espero para darte una paliza. Sonreía Jerez al ver a Goku, que se veía muy decidido en acabar con ella. Goku estaba decidido a enfrentar a Jerez, mientras la diosa de la destrucción ocultaba su temor. Puedo sentir tu ki como está de alterado. Tienes miedo, diría Goku, y eso es más que evidente. Por favor, ¿acaso intentas intimidarme? diría Jerez. No, solo estoy esperando a que me ataques de una vez por todas, diría Goku. Jerez se pondría en guardia, aunque se veía bastante asustada. No puedo dejar que el miedo me domine. Es solo un mortal, pensaría Jerez. Jerez atacaría con un rayo de ki, pero Goku lo esquivaría fácilmente. Luego Jerez crearía varias bolas de ki rodeando su cuerpo, y las lanzaría todas una tras otra. Cada vez que lanzaba una bola de ki, otra nueva se creaba. Goku esquivaba los ataques con gran facilidad, a pesar de no usar el Super Saiyajin Dios. No puede ser que un mortal alcance esa velocidad, diría Jerez. De pronto Goku llegaría a Jerez y conectaría un fuerte golpe de puño en su estómago. Jerez tosería algo de sangre. Luego Goku la patearía lanzándola algunos metros lejos. Ni siquiera ofreces resistencia. Pareces más débil que Kitela, diría Goku. Jerez sonreiría, apoyaría sus manos en el suelo. Desde donde estaba Goku saldrían del suelo cadenas de ki que lo atraparían de piernas y brazos. Goku quedaría aprisionado en ellas. Idiota, solo fingí para que bajes la guardia, diría Jerez. Jerez chasquearía los dedos, creándose varias flechas de ki apuntando hacia Goku. Es tu fin, ejecutor de dioses, diría Jerez. Jerez daría la señal y lanzaría las flechas de ki hacia Goku. Goku gritaría elevando su poder al máximo, transformándose en Super Saiyajin Dios. De esta forma destruiría las cadenas que lo aprisionaban y además desintegraría las flechas de ki. ¿Cómo es posible?, diría Jerez aterrada. Jerez apreciaría el gran poder de Goku, aquel que logró matar con sus propias manos a Kitela y Bermud. Esto tiene que ser una broma. Un mortal no puede tener el ki de un dios, diría Jerez. Eso fue muy decepcionante para ti, diría Goku. Araki, Wan y Likir llegarían. Con que vinieron 3 dioses más, diría Goku confiado. ¿Qué es lo que hacen aquí?, preguntaría Jerez. Yo les avisé a sus ángeles, diría el ángel del universo 2. Era visto que necesitaría ayuda. No tenías que hacer eso a mis espaldas, diría Jerez molesta. Si no lo hacía estarías muerta, diría Arak. Lo dicen como si ustedes pudieran contra mí, diría Goku. Creo que te estás confiando porque conseguiste el ki de un dios, diría Likir. Nosotros no somos dioses comunes y corrientes. Somos los dioses de la destrucción, los más fuertes, diría Iwan. Eso no es cierto. Solo están presumiendo, diría Goku. Los dioses más fuertes son del universo 6 y 7. ¿De qué hablas?, preguntaría Arak molesto. Vaya, actúan como si no lo supieran, diría Goku. Los hermanos Champa y Bill son más fuertes que ustedes, y son de los que verdaderamente tengo que preocuparme. Ustedes solo son basura. Haré que te tragues tus palabras, diría Iwan. Los 3 dioses de la destrucción se lanzarían con todo hacia Goku. Comenzarían a atacarlo los 3 al mismo tiempo. Goku lograría esquivar los ataques de los 3, pero se le hacía difícil encontrar una manera de contrarrestarlos. Ya veo, estos 3 se conocen entre sí. Por eso pelean tan coordinados, pensaría Goku. Goku crearía una explosión de ki para liberarse de ellos. Lograría separarlos. Entonces Goku iría hacia Ara con una patada en su estómago que lo expulsaría a gran velocidad. El resto no lo podía creer. Fue un buen calentamiento. Ahora a pelear en serio, diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo para luchar con todos sus poderes. Iría contra los 4 dioses de la destrucción, incluida Jerez, conectando un golpe severo en cada uno. Los 4 quedarían realmente heridos. Goku no parecía tener límites. Cada vez que me enfrento a uno de ustedes siento que mis poderes se elevan, diría Goku.
Así que den lo mejor, así me fortalezco. Hagamos ese ataque. Diría Arak. ¿Te refieres a la Trinidad? Pero es peligroso hasta para nosotros. Diría Likir. No tenemos opción. Diría Iwan. ¿De qué están hablando? Preguntaría Jerez confundida. Los tres dioses de la destrucción se posicionarían en un extremo cada uno. Los tres elevarían su ki al mismo nivel. Es como si sus energías se complementaran entre ellas. Diría Goku al observar todo con atención. ¡Ahora! Gritarían los tres dioses de la destrucción. Arriba de Goku se formaría un triángulo de ki que brillaría con una magia de colores. Esto es en serio. Diría Goku. Del triángulo saldría despedido un gran rayo de energía hacia Goku. Este con sus manos lograría resistirlo justo a tiempo. Pero el esfuerzo que estaba realizando era abismal. ¡Demonios, esto es demasiado! Diría Goku. Un poco más, no lo podrá resistir mucho más. Diría Arak. Goku no lo resistiría más. Y se produciría una gran explosión sobre él. Destellos de energía saldrían por todas partes, y la explosión expulsaría lejos a los dioses. Todos al ponerse en pie verían un gran pozo en el suelo con Goku tirado y la parte superior de su uniforme hecha pedazos. ¿Lo lograron? Diría Jerez. Cielos, eso fue muy peligroso. Diría Arak al ponerse en pie, pero al instante caería de rodillas. Gastamos todas nuestras energías en esto, pero valió la pena. Diría Likir. Para sorpresa de todos, Goku se levantaría, aunque con dificultad. Ninguno de los presentes lo podía creer. ¡No es cierto! Diría Arak desconcertado. Eso sí que dolió. Diría Goku. Goku se sonaría la espalda y esta le dolería. Por Dios, fue más fuerte de lo que pensé. Diría Goku. Aún así lograba moverse con libertad. ¿Pero acaso es inmortal? Preguntaría Likir. Nada de eso. Soporté el ataque en un inicio, y eso ayudó a contrarrestarlo. Diría Goku. Solo recibí una parte del daño. Tenemos que atacarlo ahora que está débil. Diría Iwan. ¿Débil? Mírense. Diría Goku. Y era cierto, los dioses de la destrucción estaban en peor estado que Goku. Gastaron tanta energía en esa maniobra que salieron perdiendo. De todas formas, tengo que felicitarlos. Fue asombroso. Diría Goku. Jerez crearía una espada de ki y con ella atacaría a Goku. Este sujetaría el filo con una sola mano. No es suficiente. Diría Goku seriamente. ¡Maldito! Diría Jerez furiosa. Goku apretaría su mano rompiendo la espada de ki. Luego de una poderosa patada en el rostro de Jerez, la lanzaría lejos. Jerez perdería la vida al romperse su cuello. Los demás no sabían qué hacer. Goku era un ser imparable. No lo entiendo, ¿cómo es posible? Preguntaría Arak. Uno de los tuyos mató a un ser querido, y eso me da fuerzas para consumar mi venganza. Diría Goku. Goku en un instante llegaría frente a Arak. De un rayo de ki lo desintegraría por completo. Luego iría hasta Likir. De un golpe martillo en su cuello le quitaría la vida al instante. Al llegar a Iwan atravesaría su estómago como si nada. Goku acabaría con los 4 dioses de la destrucción, quedándole solamente 6 para eliminar a todos. Bills y Champa serían notificados de las bajas. Estaban reunidos en el universo 7. Esos tontos solo hicieron el ridículo. Después de todo perdieron como los peores. Te lo dije, recuerda que cuando nos enfrentes será su fin. Diría Bills. Podrían ir por él ahora, antes de que se haga más fuerte. Cada combate eleva su poder, diría Whis. Creo que es irresponsable permitir que un mortal siga fortaleciéndose. Diría Vados. No pasa nada. Diría Champa. Deja que acabe con los 4, que después de todo son unos inútiles. Luego no quiero escuchar lamentos, diría Whis. En el planeta de Zenosama, el rey del todo estaba con Daishinkan. Acababan de ser testigos de la masacre que estaba haciendo Goku. ¡Ese Goku parece muy fuerte!, diría Zenosama. ¡Es muy divertido verlo pelear! En efecto, gran señor. El señor Goku ha demostrado que un mortal puede rivalizar contra los dioses, diría Daishinkan. Si los dioses de la destrucción no pueden detener a un rival mortal, no merecen ocupar sus cargos. Me pregunto qué pasará cuando se enfrenten a Champa y Bills, diría Zenosama. Creo que eso será más pronto de lo esperado, diría Daishinkan. Goku recorrería los universos faltantes y eliminaría al resto de los dioses sin problema alguno. Solo quedaban Champa y Bills. Los dioses de la destrucción estaban juntos en el planeta de Bills. Goku iría por Champa al universo 6, pero no lo vería por ninguna parte. Ese maldito llorón debe estar con su hermano, diría Goku. Supongo que deberé de pelear con ambos. Goku iría por Bills, y efectivamente los encontraría a los dos. Así que eres el legendario Goku.
el ejecutor de dioses, diría Bills. ¿Pero qué veo? Si son el gordo y el flaco, diría Goku. Oye, ten cuidado con tus palabras, diría Champa. ¿Entonces pelearé con ambos? Preguntaría Goku. Por favor, tampoco lo mereces, diría Champa. Champa daría un paso al frente, sería quien pelearía contra Goku. Yo seré tu rival, diría Champa. Vaya, creo que te tienes mucha fe, diría Goku. Espero que no te arrepientas. Champa elevaría su ki al máximo, Goku quedaría impresionado. Sabía que Champa no sería un rival fácil. Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios, pero Champa no se veía intimidado por ello. Vamos, estoy esperando a que me ataques, diría Goku. Champa se lanzaría con todo hacia Goku, con un fuerte golpe de puño. Goku se cubriría. El retumbar del golpe provocaría una gran onda de energía. Se podía ver en la mirada de Goku lo impresionado que estaba. Al fin tendré un rival de verdad, diría Goku. No soy como los otros dioses. Champa golpearía el rostro de Goku obligándolo a retroceder. Goku daría algunos pasos hacia atrás. Luego Champa lanzaría varios ataques de ki que conectarían en él. Después de eso se lanzaría a él chocando con su cuerpo. Goku impactaría contra un risco haciéndolo pedazos. Creo que no llegaré a pelear con él, diría Bills. No lo sé, esperemos a ver qué sucede, diría Whis. Goku saldría de los escombros, se veía adolorido, pero también emocionado. Esto sí me gusta, diría Goku. Goku forzaría su ki, se lanzaría hacia Champa con un ataque de puño. Champa sujetaría su puño, pero Goku contestaría con su mano libre impactando en su rostro. Champa se soltaría de Goku y este lo atacaría con un rayo de ki a corta distancia. Champa se cruzaría de brazos resistiendo el ataque, aunque retrocedería raspando sus pies contra el suelo. ¡Maldito simio asqueroso!, diría Champa. Goku lanzaría varios ataques de ki, pero Champa los esquivaría todos. De pronto Goku aparecería detrás de Champa, y de un golpe martillo lo haría caer a gran velocidad. Goku lo seguiría atacando antes de que este impactara, pero Champa lograría frenarse antes de tocar el suelo, y respondería a Goku con un rayo de ki de gran ancho. Goku se movería a un lado en el momento justo. Algunos de sus cabellos se quemarían por el ataque. Cielos, liberó mucha energía como si nada, diría Goku asombrado. Buenos reflejos, chico, diría Champa. Pero no creas que con acrobacias vas a ganarme. A mí me sorprende que con esa panza puedas moverte, diría Goku. Oye, eso fue ofensivo, diría Champa molesto. Bills comenzaría a reírse por el comentario de Goku. Oye, ¿de qué lado estás?, diría Champa furioso. Tienes razón, esa panza no te deja mover con libertad, diría Bills. Muy bien, es hora de pelear en serio, diría Champa muy molesto con su hermano. Champa y Goku estaban decididos a pelear en serio. Ambos se observarían seriamente. No dejaré que te salgas con la tuya, diría Champa. Eso lo veremos, diría Goku seriamente. Goku y Champa se lanzarían como torpedo el uno al otro. Ambos comenzarían a intercambiar golpes con ferocidad. Bills estaba impresionado, Goku estaba al nivel de Champa. Lo que hace el odio y el resentimiento, diría Bills. Me pregunto si el señor Goku podrá ganarle. La pelea se ve muy pareja. Tiene posibilidades, diría Vados. En un momento Goku y Champa se golpearían mutuamente en el rostro, alejándose a la fuerza. Ambos estaban agitados. Se habían conectado varios ataques entre ellos. ¡Gusano asqueroso!, diría Champa. Calla, gato sobrealimentado, diría Goku molesto. Supongo que tendré que usar la habilidad de mi cargo, diría Champa. Champa crearía una bola de Hakai en cada mano. ¿Con que también vas a perder el tiempo con eso?, diría Goku. ¿De qué hablas?, preguntaría Champa. Ya han usado Hakai contra mí y no les ha servido de nada. Yo también soy un dios. Eso ya lo veremos, diría Champa. Champa lanzaría su bola de Hakai hacia Goku. Este la sostendría en su mano resistiendo la destrucción. No es cierto, diría Champa desconcertado. Goku gritaría manifestando todo su ki. Lograría él mismo consumir el Hakai. Tanto Champa como Bills estaban realmente aterrados por lo que estaban viendo. No, eso no es cierto, diría Bills. Un mortal no puede hacer eso. Los veo asustados, diría Goku. Champa usaría su otra bola de Hakai, pero sería el mismo resultado. Goku lograría contenerla solo aplicando un poco de esfuerzo. Bills se veía tenso. Ya no quería confiarse de la situación, por lo que se uniría a la pelea. Cuando Champa lo vería a su lado, se molestaría con él. ¿Qué haces?, preguntaría Champa molesto. Lo siento, pero esto es un riesgo, diría Bills. Un mortal que puede repeler el Hakai no debe de ser subestimado. Así me gusta, que sepan que impongo respeto, diría Goku.
Demonios, ahora sí que estoy en problemas. Bill, sal de aquí, es mi pelea. Diría Champa. Es suficiente, hay que eliminarlo cuanto antes sin dejar rastro de él. Diría Bills. Bills y Champa se lanzarían con todo hacia Goku. Entre ambos lograrían darle una paliza. El Saiyajin apenas podía con ellos. Recibiría todos los ataques. Rayos, esto es demasiado hasta para mí, pensaría Goku. ¿Qué piensas de esto? Preguntaría Vados. A esta altura no sé qué pensar, diría Whis. Esperemos a ver qué pasa. Diría Vados. Goku estaba en serios problemas. Champa y Bills hacían con él lo que querían. En un momento, Bills lograría derribar a Goku de un golpe martillo. Este impactaría en el suelo con un fuerte golpe. Goku estaba realmente adolorido. Apenas podía moverse. Es mejor terminar con esto de una vez por todas, diría Bills. Sí, ya fue suficiente de juegos, diría Champa. Al fin van a terminar con todo esto, diría Vados. Champa y Bills lanzarían un gran rayo de Hakai hacia Goku. Este se pondría en pie justo a tiempo. Entonces Goku lograría resistir el ataque combinado, pero a un gran costo de esfuerzo. El Hakai poco a poco comenzaría a recubrir su cuerpo. Cada vez se le hacía más difícil resistir el ataque. Llegó a un punto que no lo logró más. Finalmente el Hakai de ambos dioses vencería. Goku sería rodeado de energía de Hakai que consumía su energía. Pero lo estaba soportando, aunque en el límite. ¿Cómo es que todavía no lo consumió? Se preguntaría Champa. Eso es porque tiene demasiada energía dentro, diría Bills. Es solo cuestión de tiempo para que pase lo que tiene que pasar. El Hakai alrededor de Goku parecía comprimirse, mientras este no dejaba de gritar de sufrimiento. En un momento la energía de Hakai saldría dispersa. Goku lo habría resistido, pero a un gran costo. Goku había perdido su transformación, caería al suelo con los ojos en blanco. Al fin se acabó, diría Bills. ¡Demonios, este sujeto sí que es resistente!, diría Champa. Por suerte lo liquidamos porque dejarlo vivo sería un problema. Podrían terminar de eliminarlo en lugar de contemplarlo, diría Vados. Goku se levantaría con dificultad. Champa y Bills no lo podían creer. ¿Qué es este sujeto que nunca muere?, preguntaría Champa aterrado. Cielo santo, esto es demasiado, diría Bills. Espera, ¿por qué nos preocupamos si ya de por sí no podía con nosotros?, diría Champa. Míralo en el estado que está. Goku se veía agitado, estaba agotado, pero aún así no perdía los deseos de luchar. Ustedes creen que ganaron, pero no saben que los Saiyajins nos hacemos cada vez más fuertes mientras el rival es más poderoso, diría Goku. Goku gritaría elevando su ki al máximo. Tomaría por sorpresa a Bills y Champa por cómo rompía sus propios límites. ¡Esto no es posible!, diría Champa. Les dije que no se confiaran, pero no me hicieron caso, diría Vados. Goku volvería a transformarse en Super Saiyajin fase Dios. A pesar de su desgaste de energía, la determinación en él no le permitía rendirse. Además, seguiría elevando su ki aún más. Bills y Champa se lanzarían con todo hacia él para evitar que hiciera algo. Pero Goku lograría algo magnífico al transformarse en Super Saiyajin Blue. De esta manera, Goku con una explosión de ki lanzaría lejos a Bills y Champa. Y bueno, así es como se termina todo, diría Vados. No puedo creerlo, ambos son una decepción, diría Whis. Maldición, tenemos que hacer algo, diría Bills. Goku de la nada aparecería entre Champa y Bills y los golpearía a cada uno bajo sus costillas. Ambos dioses toserían sangre y quedarían encorvados, casi no se podían mover. Esto se acabó, diría Goku. Goku intentaría golpear la nuca de ambos dioses con el filo de sus manos, pero al instante desaparecerían. Goku se giraría aterrado. Bills y Champa estaban a unos metros lejos. Ambos se veían realmente calmos con una extraña energía blanquecina que los rodeaba. ¿Qué es esto?, se preguntaría Goku. Así que están usando el Ultra Instinto, diría Vados. Eso parece, diría Whis. Veamos cuánto les dura. Bills y Champa desaparecerían de la nada para reaparecer a un lado de Goku. Ambos lo patearían ferozmente a un lado de sus costillas. Goku tosería sangre a raíz del imponente golpe. Luego Bills y Champa de una patada lanzarían lejos a Goku. No es cierto. ¿Qué clase de truco es este?, preguntaría Goku. Goku observaría sus manos. Sabía que su estado a este nivel no le duraría mucho tiempo. Tengo que hacer algo y tiene que ser ahora, diría Goku. Goku se lanzaría hacia Bills. Lo atacaría con un golpe de puño. Bills movería su cabeza a un lado lo justo y necesario. No es cierto, es como si supiera cómo voy a atacar, diría Goku. Goku volvería a atacar a Bills de la misma manera y pasaría lo mismo.
Luego lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero el dios de la destrucción se movería de lado a lado con sutiles movimientos. De pronto Goku sentiría una serie de golpes llegar al mismo tiempo y saldría despedido lejos. Bills lo había atacado con tal velocidad que Goku ni siquiera lo había podido leer. Goku caería al suelo, se volvería a poner en pie pero realmente adolorido. Sabía que el tiempo se le agotaba y tenía que pensar en algo cuanto antes o sería su fin. Luego Champa aparecería frente a él. Goku lo atacaría y sucedería lo mismo que con Bills. Champa esquivaba cada uno de sus ataques de la misma manera. No lo entiendo. Se comportan como si yo no fuera nada para ellos. ¿Qué clase de técnica es esa? Preguntaría a Goku. Eso se llama Ultra Instinto. Diría Vados. Y es algo que solo los verdaderos dioses pueden alcanzar. Goku sería atacado brutalmente por ambos dioses, sin que éste pudiese hacer mucho. En cuestión de minutos vemos a Goku de rodillas tosiendo sangre. Aún no perdía su forma del Super Saiyajin Blue, pero estaba a nada de hacerlo. Goku se pondría en pie. Trataría de usar sus últimas fuerzas para pelear. Oh no, Diría Vados. Sí, también me di cuenta. Diría Whis. Bills y Champa crearían una gran bola de Hakai en sus manos, pero antes de atacar a Goku, ambos sufrirían un gran dolor. Bills y Champa gritarían como unos condenados, mientras que sus cuerpos sufrían por un estallido de energía interno. ¿Qué pasó? Se preguntaría Goku confundido. No puedo creerlo, se demoraron demasiado. Diría Whis. el Ultra Instinto está pasando factura por el gasto de energía. Diría Vados. Ambos dioses de la destrucción gritarían de dolor. Todos sus músculos estaban contracturados. Destellos de energía oscura castigaban sus cuerpos sin que estos pudiesen moverse. Entonces yo gané, diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo para dar su último golpe. Cerraría sus puños cubriéndolos de ki y se lanzaría como torpedo hacia los dioses de la destrucción. En un instante daría un golpe certero en el pecho de cada uno. Bills y Champa darían su último aliento antes de morir. Bueno, nos quedamos sin dioses. Diría Vados. En efecto, Goku perdería su forma Blue y caería sentado. Estaba realmente agotado, pero se sentía realmente feliz. Al fin lo logré, diría Goku. Me siento tan feliz. ¿Se ha dado cuenta que su acción provocará el desequilibrio en los 12 universos? Preguntaría Vados. No es cierto, la persona que me contrató dijo que era por el bien de los universos. Diría Goku. ¿Y quién fue exactamente? Preguntaría Vados. No lo sé. Era cliente de Hit. Si Hit confía en él, yo también. Ahora cobraré mi deuda para revivir a mi amigo. Diría Goku. Goku se iría de allí a pesar de sus heridas. ¿Quién crees que sea? Preguntaría Vados. No tengo ni la menor idea. Diría Whis. Horas más tarde, Goku estaba en mejor estado. Llegaría a su guarida para presentar su trabajo. La voz aparecería. Así que has completado tu misión, diría la voz. Sí, y será mejor que cumplas con tu palabra. Este viaje fue más duro de lo que pensé, pero aún así lo logré, diría Goku. Bien, es lo justo, diría la voz. Ahora dime cómo revivir a Hit, diría Goku. Haré algo mejor que eso, diría la voz. Daishinkan se mostraría finalmente, era él quien realizó el encargo. Un momento, ¿eres un ángel? Preguntaría Goku. ¿Te pareces a todos los ángeles que he visto con cada dios de la destrucción? Soy más que eso. Mi nombre es Daishinkan. Soy el padre de todos los ángeles. Diría Daishinkan. ¿Padre de los ángeles? Diría Goku desconcertado. Oye, entonces, ¿de qué va todo esto? Créame, su labor evitará la destrucción de los 12 universos. Diría Daishinkan. Daishinkan chasquearía sus dedos. Goku aparecería en una extraña sala. Luego, Daishinkan volvería a chasquear los dedos. Todos los dioses de la destrucción aparecerían como si nada. ¿En dónde estamos? Preguntaría Bermud. Se supone que estaba muerto, diría Bills. Oye, teníamos un acuerdo, diría Goku. Y lo cumpliré, diría Daishinkan. Daishinkan chasquearía los dedos. Hit aparecería a un lado de Goku. Hit, ¿estás vivo? Diría Goku. Hit se tocaría el pecho, no lo podía creer. Eso parece, diría Hit confundido. ¿Qué es lo que está pasando? Preguntaría Bills. Yo contraté al señor Goku para que los elimine, diría Daishinkan. Todos los dioses quedarían en silencio ante tal noticia. ¿Y podemos preguntar por qué? Diría Jerez, para que sepan lo que podría pasar si un mortal los desafía. Y el resultado ha sido más que claro, diría Daishinkan. Por eso Senosama ha tomado una dura decisión. Terminaría de decir Daishinkan algo furioso.
Luego del torneo del poder, Goku y Vegeta tomarían caminos distintos. Vegeta entrenaría para ser dios de la destrucción, mientras que Goku recorrería el universo en busca de enemigos poderosos. Luego de muchos años, Goku regresaría al planeta de Bills. Se encontraría con Bills y Vegeta. Vaya, hace mucho tiempo que no sé nada de ustedes, diría Goku. Kakaroto, veo que te has hecho muy fuerte, diría Vegeta. Creo que sé a dónde va todo esto, diría Bills. Vegeta, tengamos una pelea y veamos quién es el más fuerte, diría Goku. Por supuesto, pero luego no te quejes cuando te gane, diría Vegeta. Eso veremos, diría Goku. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Ambos comenzarían a luchar con todo. Demostrarían una gran cantidad de habilidades y técnicas, ya que ambos se habían fortalecido durante los años. Es increíble lo lejos que han llegado, diría Bills. Y eso que son dos simples mortales. Goku y Vegeta chocarían sus antebrazos entre sí. Crearían una gran expansión de energía. Vegeta se apartaría algunos metros, se veía realmente agitado. Kakaroto, eres un farsante, diría Vegeta. ¿De qué hablas ahora que hice?, preguntaría Goku. Ni siquiera estás cansado, solo finges estar a mi nivel, diría Vegeta. Eso no es cierto, la pelea está pareja, diría Goku. Goku, yo también me di cuenta, diría Bills. Te estás conteniendo. Bueno, sí es verdad, diría Goku entre risas. Vegeta pondría una expresión siniestra, algo no le gustaba. No te sientas mal, Vegeta. Lo siento, quería pelear de verdad. Para ser sincero, hace tiempo que no encuentro rivales fuertes. Y tú eres el único de mi talla, diría Goku. No hay problema, diría Vegeta. Vegeta, veo que has cambiado, diría Bills. 10 años atrás eso te habría ofendido. Que Kakaroto sea más fuerte que yo no desmerita mis logros, diría Vegeta. Al contrario, me estimula a mejorar. Qué bueno que lo veas así, diría Goku. Kakaroto, ya que estás aquí, podríamos ir a la Tierra, diría Vegeta. Es cierto, desde hace 10 años que no voy, diría Goku. Por cierto, no veo a Whis por ninguna parte. Fue a la Tierra, va muy seguido, diría Bills. Bueno, entonces iremos a la Tierra, diría Goku. Goku tomaría a Vegeta y con la teletransportación llegarían a la Tierra. Muy bien, aquí estamos, diría Goku. Kakaroto, ahora que estamos solos tengo que decirte algo, diría Vegeta. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Ten cuidado de Whis, diría Vegeta. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Goku. Kakaroto, he visto cosas. He descubierto que son los ángeles quienes gobiernan, diría Vegeta. He escuchado ciertas conversaciones de Whis y ellos manipulan a los dioses de la destrucción y a los Kaioshins. Son ellos quienes de manera indirecta dan coordenadas para destruir planetas. Eso no te lo creo, diría Goku. Claro que sí, prepárate, porque estoy seguro que Whis irá por ti, diría Vegeta seriamente. Vegeta, me asustas. Hablas como si todo fuera una mentira, diría Goku. Lo es, diría Vegeta. Kakaroto, ¿has tenido maestro en estos 10 años? Preguntaría Vegeta. Pues no, he aprendido cosas de otros guerreros, pero ciertamente nadie me ha entrenado, diría Goku. A eso me refiero. ¿No te llama la atención que eres más fuerte que yo, siendo que tuve un maestro? Preguntaría Vegeta. Vaya, ahora que lo dices, debería ser más fuerte que yo, diría Goku. He descubierto que Whis ha comenzado a bajar el nivel de mi entrenamiento, y por eso comencé a prestar atención, diría Vegeta. Kakaroto, los ángeles se encargan de que si alguien puede superarlos, de que no avancen. Vegeta, suena que son malas personas, diría Goku. Lo son, ellos crearon a Samas, diría Vegeta. ¿Qué dices?, preguntaría Goku. Ellos crearon a Samas y todas las líneas temporales, y se fusionaron con sus versiones de la línea temporal que Senosama destruyó, diría Vegeta. He descubierto muchas cosas, y te digo esto porque eres más fuerte que yo. Prepárate. De acuerdo, lo tendré en cuenta, diría Goku. Goku y Vegeta llegarían a la Corporación Cápsula. Allí estaban Whis y Bulma. ¡No lo puedo creer! ¡Pero si son ustedes!, diría Bulma. Vaya, ¿con qué ha vuelto, señor Goku?, diría Whis. Veo que se ha hecho muy fuerte. Bueno, solo un poco, diría Goku. ¡Vegeta! ¡Te olvidaste que tienes esposa!, diría Bulma molesta. No empieces, vine hace 2 años, diría Vegeta. ¡Lo dices como si fuera poco tiempo! ¡Eres un desgraciado!, diría Bulma furiosa. Bueno, para los Saiyajins que tardamos en envejecer es poco, diría Goku. Goku, lo tuyo sí que no tiene perdón. Milk no te ve desde hace 10 años, diría Bulma. Sí, me pasé un poquito, diría Goku. Ahora que lo pienso, siento que Whis me observa más de lo normal, pensaría Goku. Y dígame, señor Goku, ¿qué tan fuerte se ha vuelto?, diría Whis.
Bueno, me he vuelto más fuerte que Vegeta, diría Goku. ¿Qué intenta hacer? Se preguntaría Vegeta a sí mismo. Vaya, eso parece bueno, diría Whis. Ahora tengo que ir a casa, pero puede ir a visitarnos cuando desee. ¿Ya te vas? Preguntaría Bulma. Sí, es que olvidé que tengo unas cosas que hacer, diría Whis. Señor Vegeta, ¿lo llevo o se queda? Preguntaría Whis. Mejor me voy, diría Vegeta. Vegeta, quédate un poco más. Te he extrañado mucho, diría Bulma. Cuando tenga tiempo, diría Vegeta. Supongo que tendrán cosas que discutir. Saldré fuera un momento, diría Whis. Whis saldría fuera de la corporación Cápsula mientras esperaba a Vegeta. Kakaroto, llamaría a Vegeta. Vegeta apoyaría su mano en el pecho de Goku. Algo de energía de Hakai quedaría allí. ¿Qué haces? Preguntaría Goku. No te preocupes, el Hakai no destruye lo que yo no quiero, diría Vegeta. Ten cuidado. ¿pasa algo? Preguntaría Bulma. Nada que te importe, diría Vegeta y saldría de allí. ¡Cielo santo! ¡Nunca cambiará! Diría Bulma. Bueno, creo que mejor me voy a ver a Milk, diría Goku. Whis y Vegeta regresarían al planeta de Bills, mientras que Goku iría a ver a Milk. Milk dejaría caer una bandeja con galletas por la impresión. ¡Goku! Diría Milk. Milk, regresé, diría Goku. ¡Eres un maldito idiota! ¡Estuviste 10 años fuera! Diría Milk furiosa, pero luego se lanzaría hacia Goku y lo abrazaría fuertemente. Goku, no sabes todo lo que te he extrañado. Milk, lo siento, tuve que venir antes, diría Goku. Milk prepararía la cena para Goku, tanta comida como era la costumbre de comer de Goku. Pasaría la noche con ella y al otro día temprano estaba listo para partir. Goku, ¿ya te vas? Preguntaría Milk. Quédate un poco más. Lo siento, Milk, tengo algunas cosas que hacer, diría Goku. Está bien, pero prométeme que al menos vendrás una vez al año. Diría Milk. Pierdo un poco la noción del tiempo en otros planetas donde los días son distintos, pero lo intentaré, diría Goku. Goku saldría de allí y comenzaría a volar por la Tierra. Cielos, está igual que hace 10 años, diría Goku. Se ve que Gohan y los demás han cuidado bien la Tierra. De pronto, Whis aparecería frente a Goku. ¿Whis? Preguntaría Goku confundido. ¿Qué haces aquí? He notado que se ha vuelto muy fuerte. ¿Puede ser eso cierto? Preguntaría Whis. Lo preguntas como si eso te molestara, diría Goku seriamente. Señor Goku, ¿por quién me toma? Preguntaría Whis. Solo tengo curiosidad. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntaría Goku. Por favor, pediría Whis. Me pregunto qué tan cierto será lo que dijo Vegeta. Pensaría Goku. No pensaría algo así de Whis, pero que Vegeta no llegue a mi nivel teniendo a un ángel como maestro me llama mucho la atención. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder. La expresión de Whis era sintética, como si eso no lo emocionara. Sí es cierto, al menos es 3 veces más fuerte que el señor Vegeta, diría Whis. Y eso que no ha usado el Kaioken. ¿Quién sabe? Diría Goku. Quizás un día pueda superarte. Sí, eso podría pasar, diría Whis seriamente. Goku notaría que Whis no tenía intenciones de pelear, así que regresaría a su forma base. Entonces, ¿qué diría Goku hasta que recibiría un ataque sorpresa de Whis. Whis al mover su dedo crearía un ataque de ki en línea que cortaría el pecho de Goku. Goku recibiría una herida mortal, tosería sangre mientras sus ojos se pondrían en blanco y caería al suelo. Vaya, ahora tendré que encargarme de todo esto, diría Whis. Whis desaparecería de allí. Goku estaba en el suelo, se encontraba en pésimo estado. Whis estaba seguro de que Goku había muerto, pero no contaba con que éste estuviese vivo. Todo gracias a esa capa de Hakai que le había dejado Vegeta. Goku tosería sangre al despertar, se encontraba en pésimo estado, pero estaba vivo. Eso no me lo esperaba, diría Goku. Goku tocaría su herida, tenía un corte diagonal por todo su pecho. El Hakai de Vegeta anuló gran parte de su ataque. Mi corazón está ileso, diría Goku. Vegeta tenía razón, después de todo, Whis intentó matarme. Goku usaría la teletransportación, llegaría al templo de Kamisama. Señor Goku, diría Dende alerta. ¿Qué le pasó? Dende, por favor, cúrame, diría Goku. Goku caería al suelo, estaba perdiendo mucha sangre. Cielo santo, es una herida muy profunda, diría Dende. Dende en cuestión de minutos curaría a Goku, evitando que pasara a mejor vida. Dende, muchas gracias, diría Goku. Gohan y Piccolo llegarían al templo de Kamisama. Papá, sabía que tu ki estaba en la tierra, diría Gohan emocionado. Maldito granuja, fuimos a otra dirección, te transportaste, diría Piccolo. Tuvimos que viajar al otro extremo. Lo siento, diría Goku. Gohan notaría el corte en su uniforme. Papá, ¿te pasó algo? Preguntaría Gohan. Escuchen, no quiero meterlos en problemas, diría Goku seriamente.
pero necesito que no digan nada sobre mi existencia. Finjan que no me vieron. Papá, ¿de qué hablas? Preguntaría Gohan confundido. Goku, ¿ahora qué hiciste? Preguntaría a Piccolo. Nada, todo está en orden. Diría Goku. Papá, por favor, di qué pasa. Diría Gohan. Está bien, se los diré. Diría Goku. Goku les daría el detalle de todo lo que había pasado. Los tres quedarían aterrados al darse cuenta de que Whis sería su enemigo. No puede ser cierto. ¿Ahora cómo lucharemos contra un ángel? Diría Piccolo. No lo harán. Por eso fingirán que no saben nada de mí. Diría Goku. Quiero que nieguen mi existencia. Ustedes nunca me vieron. ¿Pero qué hará, señor Goku? Preguntaría a Dende. Entrenar. Diría Goku mientras observaba hacia el interior del templo de Kamisama. Papá, ¿usarás la habitación del tiempo? Preguntaría a Gohan. Sí, y debería de entrar cuanto antes. Diría Goku. Tengo que acabar con todos los ángeles, cueste lo que cueste. Horas más tarde vemos a Whis que realizaría una reunión entre los 12 ángeles y Daishinkan. Tenía que ponerlos al tanto de lo que hizo. En resumen, debí de matarlo, diría Whis. Ese sujeto debió de ser exterminado hace mucho tiempo. Diría Vados. Era evidente que algún día se haría muy fuerte. Supongo que no tendremos que preocuparnos por él, diría Daishinkan. Ahora tenemos que ver cómo solucionaremos el asunto de Zenosama. Algún día preguntará por él y no sabremos qué responder. Se me ocurre usar las super esferas del dragón, diría Whis. Con un deseo haremos que Zenosama no recuerde nada. Está bien, pero recuerda avisarme. No quiero que Zenosama vea que usas las super esferas del dragón, porque preguntará cuál fue el deseo, diría Daishinkan. Claro, por eso convoqué esta reunión. No quiero dejar cabos sueltos, diría Whis. Hermano, de seguro mataste a ese tal Goku. Preguntaría Mojito. ¿No desapareciste su cuerpo? No hacía falta, pero puedo corroborarlo ahora mismo, diría Whis. Whis usaría su báculo. Goku no estaba por ninguna parte, aunque eso era porque Goku estaba dentro de la habitación del tiempo. Whis, ¿nadie sabe que si un mortal muere en manos de un ángel su alma desaparece? Preguntaría Daishinkan. Ni siquiera el señor Bills lo sabe. Imagino que ninguno de sus dioses de la destrucción lo debe de saber, diría Whis, y todos los ángeles lo negarían. Goku tenía muy en claro que Whis sería su enemigo, pero aún no estaba al tanto de la postura de todos los ángeles. Mientras tanto, Whis estaba confiado de que Goku estaba muerto, ya que aún no se había enterado de la verdad. Al otro día, Whis continuaría entrenando a Vegeta. El Saiyajin notaría que el ángel se veía más relajado de lo normal. Whis, ¿por qué tan alegre? ¿Conseguiste novia en la Tierra? Preguntaría a Vegeta. Nada de eso, solo estoy muy tranquilo, eso es todo, diría Whis. Me pregunto si le habrá hecho algo a Kakaroto. Pensaría Vegeta atento. Entonces, ¿comenzaremos con el entrenamiento de hoy? Preguntaría Vegeta. Por el momento centraremos su entrenamiento en la parte intelectual. Es más fuerte que el mismo señor Bills, diría Whis. Deberá de recorrer planetas, comprender cómo se desarrollan las civilizaciones y conocer las razas existentes. No, quiero entrenar, diría Vegeta. Disculpe, ¿acaso quiere enseñarme cómo debo entrenarlo? Preguntaría Whis. No es eso. Es que Kakaroto se ha vuelto muy fuerte y no puedo permitir que un mortal sea más fuerte que un dios de la destrucción. Al menos esa es mi mentalidad, diría Vegeta. Oye, eso fue una crítica hacia mí, diría Bills. Pero no está errada, diría Whis. Señor Vegeta, creo que ha entendido la importancia de su puesto. Pero no se preocupe, ya tendrá mucho tiempo para hacerse más fuerte, diría Whis. Recuerda que el señor Goku solo es un mortal, y usted será convertido en un dios. Comprendo, diría Vegeta. Vegeta observaría a Bills con atención, comprendería por qué el dios de la destrucción era tan holgazán. Es el mismo Whis quien se encarga de que Bills no entrene. Por eso le otorga todos los placeres. Pensaría Vegeta. Señor Vegeta, ¿sucede algo? Preguntaría Whis. No, no es nada, diría Vegeta. Goku seguiría entrenando en la habitación del tiempo. Aquella experiencia en ser atacado por Whis lo estimularía. Vaya, no pensé que tener a Whis como objetivo me obligara a hacerme más fuerte, diría Goku. Mucho menos alcanzar este nivel. Goku elevaría su ki al máximo, su cabello se volvería blanco al tener dominado el Ultra Instinto. La habitación del tiempo comenzaría a temblar en su interior. Por fuera, Piccolo y Dende sentirían temblores muy leves por la dilatación del tiempo. Aún así lograban percatarse de estos. No puedo creerlo. Nunca nadie ha logrado exteriorizar algo que suceda dentro de la habitación del tiempo, diría Piccolo. Quizás es porque el señor Goku ha superado los límites de lo que creemos posible, diría Dende. Sobrevivió a la intención asesina de un ángel, Goku lo puede todo.
Pasarían 3 días en total fuera de la habitación del tiempo. Goku saldría de ella dejando sorprendidos tanto a Dende como a Piccolo. Goku, ¿de verdad eres tú? Preguntaría Piccolo. Así es. Respondería Goku. Entiendo cómo te sientes. Ni yo mismo me reconozco. Tu energía es tan... Decía Piccolo sin encontrar las palabras adecuadas. Celestial, intervendría Dende. Sí, es posible. Diría Piccolo. Chicos, debo de dejarlos. Tengo que irme. Diría Goku. Espera, ¿de verdad vas a enfrentarlos? Preguntaría Piccolo. Adiós. Sonreiría Goku y desaparecería con la teletransportación. Goku llegaría a su casa. Milk no esperaba verlo en tan pocos días. Goku, regresaste. Diría Milk. Sí, tengo algo de hambre. Diría Goku. Enseguida te preparo algo. Diría Milk. Milk cocinaría un gran almuerzo para Goku. Este comería más feliz que nunca. ¿Verdad que está bueno? Diría Milk. Sí, la mejor comida del mundo. Diría Goku algo apagado. Cariño, ¿te sucede algo? Preguntaría Milk. Goku quedaría en silencio por un momento. Se veía muy serio, más de lo normal para él. ¿Goku? Diría Milk. Milk, creo que esto es una despedida. Diría Goku seriamente. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Milk. Tengo que irme de la Tierra. No te preocupes por mí. Es por el bien de todos. Diría Goku. Espera, no te entiendo. ¿Acaso nunca volveré a verte? Preguntaría Milk. No es eso. Cuando uno se hace muy fuerte suele tener enemigos muy poderosos. Diría Goku. Créeme, es por el bien de todos. Pero no te preocupes, siempre estaré pensando en ti. Goku llevaría los dedos a su frente. ¡Goku, espera! Diría Milk entre llantos. Goku desaparecería dejando a Milk muy triste. Goku abandonaría la Tierra por el bien de todos. Mientras tanto, Whis seguía en el planeta de Bills mientras daba instrucciones a Vegeta. ¡No es cierto! Pensaría Whis aterrado al sentir el ki de Goku. ¿Whis? Diría Vegeta. Se terminó el entrenamiento. Diría Whis con firmeza. Oye, ¿qué sucede? Preguntaría Vegeta. ¡Fuera de aquí! Diría Whis con la mirada incisiva. Vegeta saldría de allí sin pedir explicaciones. ¿Cómo puede ser que ese desgraciado esté vivo? Si ni siquiera puede ser revivido. Pensaría Whis. Goku llegaría finalmente al planeta de Bills. Vegeta estaría escondido viéndolo todo. Kakaroto, su presencia es totalmente distinta. Pensaría Vegeta asombrado. Whis, regresé por ti. Diría Goku con una especial mirada sanguinaria. Señor Goku, qué placer verlo. Diría Whis. Veo que se ha vuelto más fuerte. De nuevo. Eres un desgraciado, intentaste matarme. Diría Goku. No se preocupe, la próxima vez lo haré bien. Diría Whis. Whis con un movimiento de su báculo lanzaría un disco de ki. Goku desaparecería y reaparecería con un golpe de puño en Whis. Conectaría su ataque directo en su rostro, obligando al ángel a retroceder. Luego Whis se limpiaría la mejilla, tenía una delicada línea de sangre. Bills llegaría al instante advertido de un poder gigantesco. ¿Qué sucede aquí? Preguntaría Bills desconcertado. Señor Bills, manténgase tangente de esto. Diría Whis. Whis intentó matarme, así que vine a cobrar venganza. Diría Goku. Eso no puede ser cierto. Los ángeles no toman acciones por cuenta propia. Diría Bills. Pues Whis es la excepción. Diría Goku seriamente. Señor Goku, le recomiendo que se retire y deje este asunto por aquí. Diría Whis molesto. No, ya te dije que vine a luchar contigo. Diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo, ocasionando un gran estruendo en el planeta. Bills y Vegeta estarían sorprendidos por su gran poder, en especial por su cabello blanco. Dominó el Ultra Instinto. Diría Vegeta al hacerse presente. Le dije que se fuera. Diría Whis. Se te terminó la mentira, Whis. Diría Goku. No hay duda, ese es el Ultra Instinto. Diría Bills. Goku se lanzaría con todo hacia Whis, llegaría con un poderoso golpe de puño. El ángel se cubriría usando el mango de su báculo y este se rompería en dos. No puede ser, diría Whis desconcertado. Goku conectaría una lluvia de golpes sobre Whis. El ángel retrocedería con algunos raspones. ¡Eres un desgraciado!, diría Whis furioso. Whis arrojaría sus trozos rotos del báculo a un lado y se decidiría por pelear en serio. Whis comenzaría a elevar su ki poniendo en aprietos a Goku. ¡Cielos, es imponente!, diría Goku. Whis llegaría a Goku con una patada en su pecho. Goku saldría despedido lejos. Esto es... diría Vegeta desconcertado. Jamás vi a Whis pelear de esa manera, diría Bills. Vegeta, ¿qué sabes de todo esto? Creo que tendré que explicarte muchas cosas, diría Vegeta.
Vegeta comenzaría a darle explicaciones a Bills, mientras que Whis y Goku seguían con la pelea. Goku retomaría la postura, le lanzaría un golpe de puño a Whis y este se cubriría. Eres un desgraciado, intentaste matarme, diría Goku furioso. Me arrepiento de haber fallado, diría Whis. Sí que lo harás cuando te destroce, diría Goku. Goku y Whis chocarían sus puños entre sí generando una gran expansión de energía. Sus golpes serían tan poderosos que destrozarían todo a su alrededor. Luego, Goku golpearía el rostro de Whis con un golpe de puño. El ángel respondería con una patada en su estómago. Goku, sin quedarse atrás, sujetaría a Whis del rostro y le daría un fuerte cabezazo. El ángel retrocedería algunos metros al sangrar su nariz. Te mataré, diría Goku. Goku lanzaría cientos y cientos de bolas de ki hacia el ángel. Whis las esquivaría sin dificultad alguna al moverse de lado a lado. Aún así, en un momento, Whis notaría que Goku no estaba precisamente atacándolo a él. ¿Acaso está fallando a propósito?, pensaría Whis. Whis se giraría y vería una gran bola de ki que iba creciendo poco a poco, mientras Goku le enviaba más bolas de ki. ¿Qué demonios tiene planeado hacer?, preguntaría Vegeta. Está acumulando energía en un solo ataque. Es ideal para hacer mucho daño en poco tiempo, diría Bills. pero provoca un gran desgaste de energía. Whis avanzaría hacia Goku mientras esquivaba sus ataques de ki. Al llegar a él, ambos comenzarían a intercambiar golpes a corta distancia. Whis procuraría no darle aire a Goku para que siguiera acumulando su técnica, pero Goku le daría un rodillazo justo en sus costillas logrando tomar un poco de aire. Después de eso lo derribaría de un golpe martillo. Eso es, firmaste tu sentencia, diría Goku. Esto es una forma de la Genki Dama, pero con mi propia energía. Para cuando Whis se pone en pie, vería la gran bola de energía caer hacia él. ¡No es cierto!, diría Whis furioso. Whis estiraría sus manos tratando de sostener el ataque. Ejercería una gran presión puesto que ese ataque era muy poderoso. ¡Maldición! ¿Cómo acumuló tanta energía?, se preguntaría Whis sin dejar de resistirse. ¡Kamehame!, diría Goku al preparar su mejor técnica. ¡No es cierto!, diría Whis desconcertado. Vegeta, creo que tendremos que salir de aquí, diría Bills. Bills y Vegeta se alejarían, anticipando la destrucción del planeta. ¡Ja! Gritaría Goku tras lanzar su Kamehameha hacia la bola de ki que aún resistía a Whis. La bola de energía iría creciendo poco a poco. Whis cada vez tenía más dificultades para sostenerla. Aún así no se rendiría por nada del mundo. ¡No voy a morir en manos de un mortal!, diría Whis decidido. De todas formas, Whis no lo podría soportar más. Sus brazos se flexionarían y terminaría siendo vencido. La bola de energía explotaría generando una gran destrucción en el planeta. Luego de algunos segundos, vemos a Whis con sus ropas desgastadas y perdiendo gran cantidad de sangre. Las piernas de Whis temblarían, se resistía a ser derrotado. Yo no puedo ser derrotado así, diría Whis y caería de rodillas. Lo logré, diría Goku al regresar a su forma base. Estaba muy cansado por toda la energía que había gastado en poco tiempo. Un mortal fue capaz de derrotar a un ángel, diría Bills. Kakaroto, de verdad lo hiciste, diría Vegeta. Muy bien, espero que te hayas arrepentido de meterte conmigo, diría Goku seriamente. Idiota, diría Whis al sonreír de manera sospechosa. ¿Qué?, diría Goku confundido. De pronto Goku experimentaría un gran dolor que lo obligaría a gritar. Goku sufría y sufría sin entender qué sucedía. Vados y Kus estaban detrás de Goku. Ambas estaban atacándolo con un gran campo de energía. Whis, casi no la cuentas, diría Vados. Esperaba un poco más de ti, diría Kus. Goku caería de rodillas, estaba malherido sumado a toda la energía que había gastado. Como siempre confiándose de la situación, diría Whis. Usted sí que no aprende. Bill se acercaría a nuestros amigos. Espere, no puede matarlo así porque sí, diría Bills. Usted mejor cierre la boca. Este es un asunto entre ángeles, diría Whis. Bills, corres peligro, diría Goku. Kus golpearía el cuello de Bills, dejándolo desmayado. ¡Bills!, diría Goku aterrado. lo siento, pero se estaba metiendo en donde no debía, diría Kus. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue y se arrimaría a lanzar un gran ataque de ki sobre nuestros amigos. Todos quedarían atrapados sobre una explosión, pero para cuando se dan cuenta, Goku ya no estaba. ¡No puede ser! ¡Escapó!, diría Whis furioso. tenemos que ir a buscarlo.
y a ese tonto de Vegeta que lo ayudó. Diría Vado seriamente, sabía que todo estaba yendo muy mal. Goku lograría escapar gracias a la intervención de Vegeta. Vegeta, eres un completo idiota, diría Goku. Ahora te declaraste como su enemigo. Un verdadero Saiyajin no se deja pisotear por nadie, diría Vegeta con orgullo. Excepto por Freezer. ¡Ay! Diría Goku tras reírse, pero una de sus costillas le dolería. Eres un idiota, diría Vegeta. Goku usaría la teletransportación, llegarían a un planeta lejano. ¿Y ahora qué harás? Preguntaría Vegeta. Por ahora, recuperarme. Pero deberé de pelear contra todos los ángeles, diría Goku. Seguramente lucharán todos contra mí. Vegeta llevaría a Goku a una cueva donde se refugiarían. Vegeta apoyaría sus manos cerca de Goku y comenzaría a realizarle una técnica de curación. ¿Vegeta? Diría Goku confundido. Siempre consideré que entre guerreros debería de haber alguien capaz de curar, pero lo suficientemente fuerte como para sobrevivir una pelea. Diría Vegeta. Aunque mi curación no es perfecta, puede quitar a alguien de un apuro. Goku se pondría en pie, aunque no estaba perfectamente curado, se sentía mucho mejor. Genial, al menos puedo escapar de una emergencia, diría Goku. Vegeta, eres increíble. Si todo esto sale bien, seguramente seas un buen dios de la destrucción. Si es que los dioses de la destrucción siguen en pie, diría Vegeta. Con lo que sucedió recién, no sé qué pasará con Bills. Intenta mantenerte oculto. Te prometo que los mataré a todos, diría Goku. Kakaroto, es muy grande lo que estás diciendo, diría Vegeta. Mataré a todos los ángeles, ya lo verás, diría Goku y desaparecería con la teletransportación. Cielos, a este paso jamás superaré a Kakaroto, pensaría Vegeta. Goku se refugiaría en un lugar seguro mientras sus heridas sanaban. En ese momento, Whis sería atendido tanto por Vados como por Kus. Ambas lo curarían de sus heridas. Cielos, Whis, ¿de verdad Goku te superó? Diría Kus. No digas eso, solo me confié, diría Whis. Pues, te confiaste de que Goku resultó ser más fuerte que tú, diría Vados. Pensé que lo habías eliminado. Algo sucedió, no me explico cómo sobrevivió, diría Whis. Whis terminaría de ser curado, estaba en perfectas condiciones. Ahora, ¿qué harás? Podríamos ayudarte, diría Kus. Nada de eso, diría Whis. Lo derrotaré yo mismo. Después de todo, recuerda que te ayudamos. Ahora somos oficialmente sus enemigos, diría Vados. Los báculos de los tres ángeles sonarían. Todos los demás estaban al tanto de la situación y buscaban respuestas. Se formaría una reunión virtual entre todos. Hijo, creo que te ha dado una gran paliza tu exalumno Goku, diría Daishinkan seriamente. No es para tanto, puedo vencerlo, diría Whis. El señor Goku ha demostrado más poder del que esperábamos, diría Vados. Después de todo, ha progresado mucho durante los últimos años, y el ataque fallido de Whis solo provocó que se haga más fuerte. Whis, ¿eso es cierto? Preguntaría Daishinkan de forma acusadora. Más o menos, diría Whis, pues ahora todos los ángeles han quedado en evidencia. Vegeta escapó con él, así que recomiendo que se encarguen de él, diría Daishinkan. ¿Qué hay de Bills? Duerme, diría Whis. Duerme para siempre. Comprendo. Suspiraría Daishinkan. El señor Champa preguntará por él, diría Vados. Pues elimínalo, diría Daishinkan. Es más, creo que todo esto ha ido muy lejos. Esto de dejar a los demás tomar las decisiones es un problema. Asesinan a cada uno de los dioses de la destrucción. pero yo me llevo bien con mi dios de la destrucción. Diría Kus. Todos, diría Daishinkan. ¿Qué hay del señor Topo? Aún no ejerce como dios de la destrucción, ¿vale? Diría Margarita. Todos, insistiría Daishinkan. Whis, es tu última oportunidad para arreglar esto. Si no eliminas a Goku, lo haré yo mismo. Horas más tarde vemos a Goku meditando en alguna parte. Estaba recordando todos los detalles sobre la pelea con Whis. Estoy orgulloso de mis resultados, pero volví a confiarme. Pensaría Goku, tengo que estar más pendiente de mi entorno. Ahora todos los ángeles estarán detrás de mí. Cada uno de los ángeles cumplirían las órdenes de Daishinkan y asesinarían a cada dios de la destrucción. De esa forma ellos podrían gobernar sin problema alguno. En cuanto a Daishinkan, este se acercaría con discreción a ambos Enosamas. Tengo un juego muy especial para ustedes, diría Daishinkan. ¡Sí! ¿De qué se trata? Preguntarían a ambos Enosamas. Cierren los ojos y lo sabrán. Será una sorpresa. Sonreía Daishinkan. Ambos Enosamas se cubrirían los ojos, esperando la famosa respuesta. Daishinkan con el filo de su mano le separaría la cabeza a ambos. Ambos Enosamas morirían en el acto. Los guardianes de Zenosama quedarían desconcertados, no sabían cómo reaccionar.
A ustedes nunca los soporté, diría Daishinkan seriamente. Daishinkan eliminaría a cada uno de los guardianes con un láser de ki directo en su pecho. Ahora comienza la era de los ángeles, diría Daishinkan. Goku seguía meditando, de pronto se sujetaría al corazón por un fuerte dolor. ¿Qué fue eso?, se preguntaría Goku al sentir una sensación extraña. Goku sacaría de su uniforme aquel botón que le había regalado Zenosama y este comenzaría a evaporarse. No me digas que, diría Goku. Goku cerraría los ojos buscando el ki de los dioses. No podría sentir los del Kaioshin ni el de Bills. ¿Acaso esos desgraciados se rebelaron?, diría Goku fuera de sí. Vegeta se mantenía oculto, estaba refugiándose para no ser encontrado por Whis, hasta que de pronto Vados lo encontraría. Señor Vegeta, qué placer verlo. Diría Vados. ¿Qué haces aquí?, preguntaría Vegeta desconcertado. Digamos que solo estaba interesada en verlo. Diría Vados con una sonrisa tramposa. Eso no te lo creo, diría Vegeta en guardia. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, era consciente de que Vados había llegado para eliminarlo. Aún así, Vegeta no estaba dispuesto a rendirse. Vegeta se lanzaría con todo hacia Vados, la atacaría con intención asesina, pero evidentemente ella esquivaría todos sus ataques. Luego de algunos segundos de combate, Vados patearía a Vegeta fuertemente en las costillas. Vegeta tosería sangre perdiendo su transformación. No tenía oportunidad alguna con alguien como ella. ¡Demonios! Todo esto es culpa de Whis, quien me detuvo para que no me hiciera más fuerte, diría Vegeta furioso. Es tarde para lamentos, diría Vados al crear una bola de ki. Al menos moriré en manos de un ángel, porque nadie más sería capaz de hacerlo, diría Vegeta con la frente en alto. Vados lanzaría su bola de ki, pero Goku llegaría con la teletransportación. Goku sujetaría la bola de ki en su mano. Al cerrarla, la bola de ki se convertiría en humo. ¡Kakaroto!, diría Vegeta. Veo que viniste a salvar a tu novio después de todo, diría Vados. No siento el ki de Bills por ninguna parte ni el del Kaioshin. ¿Qué es lo que hicieron?, preguntaría Goku. Supongo que la respuesta es obvia, diría Vados de manera desafiante. ¡Son unos desgraciados!, diría Goku fuera de sí. El suelo comenzaría a temblar bajo Goku. Su ki se elevaría enormemente. Vegeta se alejaría de allí sabiendo lo que pasaría. No me asustas, diría Vados. Goku gritaría usando su forma del Ultra Instinto con el cabello blanco. Vados quedaría sorprendida por su poder. Era más fuerte que en el momento de su encuentro contra Whis. Es un pecado que un mortal sea tan fuerte, diría Vados. Vados crearía una gran bola de ki del tamaño de su cuerpo. Se la lanzaría a Goku. Goku golpearía la bola de ki con su puño. Esta explotaría frente a él sin hacerle el más mínimo daño. No es cierto, diría Vados desconcertada. Goku llegaría a Vados con un rodillazo bajo su mentón. La lanzaría varios metros lejos. Luego Goku saltaría sobre ella, pero Vados lograría esquivarlo al saltar por lo alto del suelo. Es rápido, pensaría Vados. Para cuando Vados se da cuenta, encima de ella estaba Goku cargando una bola de ki. Se la lanzaría directamente al rostro. Vados caería al suelo impactando severamente. Se pondría en pie con dificultad y escupiría algo de sangre. ¡Desgraciado!, diría Vados furiosa. Vados iría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una serie de golpes, pero Goku esquivaría cada uno de ellos con gran facilidad. No perdonaré lo que hicieron, diría Goku. Goku golpearía fuertemente el estómago de Vados. Ella perdería gran cantidad de sangre y quedaría de rodillas. Apenas podía respirar. No puede ser que sea más fuerte que un ángel, diría Vados. ¡Kakaroto, no pierdas el tiempo! Decía Vegeta, pero un ataque de ki perforaría su estómago. ¡Vegeta!, diría Goku. ¡Mojito! ¡Grandísimo idiota!, diría Vados aterrada. ¿Qué?, diría Mojito, quien había sido el atacante. Vegeta caería al suelo agonizando. Goku iría por él. Vegeta, resiste, diría Goku. No tiene caso, diría Vegeta. Entonces te reviviré con las esferas del dragón, diría Goku. Averigüé algo interesante, diría Vegeta perdiendo sangre. Cuando un ángel mata a alguien, su alma desaparece. No es cierto, diría Goku desconcertado. Vegeta cerraría los ojos al momento de morir. Mojito, eres un tonto. Goku se hace más fuerte con base a la ira, diría Vados. ¿Y yo qué iba a saber? Vine porque se estaban demorando en matar a Vegeta, diría Mojito. Goku gritaría elevando su poder más allá de sus límites. No podía creer que Vegeta hubiese muerto y no pueda ser revivido. Goku destrozaría el terreno a su alrededor a raíz de su poder. Estamos en problemas, diría Vados. Goku llegaría a Mojito, de un golpe de puño atravesaría su estómago.
Mojito quedaría con un gran agujero en su estómago. Bastardos, lo pagarán caro, diría Goku. Goku terminaría de desintegrar a Mojito de un ataque de ki. Maldición, tengo que irme de aquí. Diría Vados. Vados trataría de huir, pero Goku la alcanzaría y de un golpe la derribaría. No irás a ninguna parte, diría Goku. Goku golpearía una y otra vez a Vados, no la perdonaría. Finalmente le daría un fuerte golpe en su rostro. Vados caería muerta al suelo. Malditos, iré por todos los ángeles, diría Goku. Goku buscaría el ki de los ángeles. Trataría de ir primero por Whis, pero no encontraría su presencia por ninguna parte. Ese desgraciado. Mataré a sus hermanos para que aparezca de una vez por todas, diría Goku. Goku comenzaría con la cacería. Encontraría a cada uno de los ángeles y los mataría de uno en uno. Aún así, Whis seguía sin aparecer. Goku llegaría al universo 11 encontrándose con Margarita. No puede ser, ¿ya llegaste? Diría Margarita ocultando su terror. Solamente quedas tú y Whis, diría Goku. Malditos desgraciados. Mataron a todos los dioses, y de seguro al mismo Zenosama. Margarita le explicaría que no importaba lo que haga, porque el padre los reviviría cuando quisiera. Ya veo lo que sucede. Entonces también lo mataré, diría Goku fuera de sí. Goku gritaría expulsando todo su poder. Se lanzaría con todo hacia Margarita, pero al llegar con un golpe de puño, Whis llegaría sujetando su muñeca. ¿Tú? Diría Goku desconcertado. Así es, diría Whis y lanzaría lejos a Goku de un golpe de puño. Demonios, te has vuelto más fuerte, diría Goku furioso. Los ángeles somos seres especiales, no como los simples mortales que creen que pueden superarnos, diría Whis. Mientras ustedes pasan la mitad de la vida para hacerse más fuertes, nosotros logramos ese poder con tan solo un suspiro. Lo único que entendí es que estás dolido por la paliza que te di, diría Goku. ¿Cómo te atreves?, diría Whis furioso al elevar su ki. Si de verdad eres más fuerte, no sé cómo lo hiciste, pero eso no te servirá de nada, diría Goku al elevar su ki al máximo. Te mataré y regresaré todo a la normalidad con las super esferas del dragón. Whis comenzaría a reír por su comentario. El dios dragón solo habla el idioma de los dioses, diría Whis. Si no somos nosotros, nadie podrá pedirle un deseo. Terminaría de decir Whis mientras seguiría riendo y Goku miraría al ángel muy enojado. Goku estaba decidido en acabar con Whis a toda costa. El ángel había incrementado sus poderes. Veo que te has vuelto muy fuerte, diría Goku seriamente. Una simple visita a la habitación del tiempo fue suficiente, diría Whis. Whis, ¿de verdad te pusiste a entrenar? Preguntaría Margarita. Por supuesto, no tenía otra opción, diría Whis. Pagarás por esto, Whis. Ni siquiera tu padre te salvará, diría Goku. Goku y Whis se observarían seriamente. Cada uno estaba estudiando al otro. En un instante, Goku y Whis chocarían sus puños entre sí. Nada mal, sonreía Whis burlándose de Goku. Juro que te mataré, diría Goku entre dientes. Ambos tomarían distancia uno del otro. Luego Whis lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku. Este lograría esquivarlas una a una, pero Whis se adelantaría. Al acortar distancias, patearía a Goku bajo su mentón, arrojándolo varios metros lejos. Whis trataría de alcanzarlo, pero al lanzarle un golpe de puño, Goku desaparecería. ¿Cómo?, diría Whis asombrado. Goku estaba detrás de él y lo patearía justo en un costado, haciéndolo toser sangre. Luego, Goku lo derribaría de un golpe martillo. Whis caería golpeándose fuertemente. No puedo creerlo. ¿De verdad Goku rivaliza contra Whis a pesar de que sea más fuerte que antes?, diría Margarita. Whis se levantaría realmente furioso. ¡Bastardo!, diría Whis entre dientes. Vamos, Whis, tú puedes ganarle, ¿vale?, diría Margarita. Goku observaría a Margarita con odio y le lanzaría una bola de ki. ¡No!, diría Whis. Whis llegaría hasta Margarita y rechazaría el ataque. ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca!, diría Margarita. Margarita, aléjate. Esto es demasiado peligroso, diría Whis. Lo siento, ¿vale?, diría Margarita al alejarse. Para ser alguien tan despiadado, sigues teniendo sentimientos por tus hermanos, diría Goku. Ahora sabes lo que se siente que ataquen a tus seres queridos. Ahora verás, diría Whis. Goku y Whis se atacarían entre sí, comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Ambos daban una batalla bastante reñida, sus poderes estaban equilibrados. En un momento, Goku y Whis se golpearían mutuamente en el rostro en forma espejo. Mientras tanto, Daishinkan estaría observando la pelea desde su palacio. Estaba realmente furioso porque Goku estaba rivalizando contra un Whis mejorado. No puedo creer que se haya vuelto tan fuerte,
pensaría Daishinkan molesto. Es un simple mortal, no puede ser tan fuerte, no tiene sentido. Goku y Whis seguían con la intensa pelea, cada uno daba lo mejor de sí para ser el vencedor. Tengo que ayudarlo de alguna manera. Si Goku gana, estaré perdida. Pensaría Margarita. En un momento, Whis lograría burlar la guardia de Goku. Conectaría un fuerte ataque en su pecho. Luego de quebrar su guardia, lo atacaría con todo. Goku comenzaría a sentir los efectos de la fatiga. A diferencia de los ángeles, los mortales no tenían la misma resistencia que un ángel, y eso le estaba jugando en contra. Maldición, esto es demasiado. Pensaría Goku. Whis golpearía de un golpe martillo a Goku. Una vez que este cae al suelo, Whis lanzaría una serie de rayos de ki hacia él. Goku saldría de allí al instante, pero ni bien se alejaría, Whis llegaría con un rodillazo que lo haría toser sangre. Es rápido, pensaría Goku. Ya me tienes harto, diría Whis. Es hora de acabar contigo de una vez por todas. Whis explotaría una bola de ki a corta distancia. Esta detonaría en Goku provocándole gran daño. Goku caería al suelo en pésimas condiciones. Aún así, Whis tampoco se veía como nuevo. Su uniforme estaba en mal estado y se encontraba bastante agitado. Al fin lo vencí, diría Whis mientras se limpiaba la sangre del labio. Maldito mortal, mira que me diste demasiado trabajo. Whis, su cabello, ¿vale? Diría Margarita. Es cierto, diría Whis al darse cuenta que a pesar de que Goku siguiera en el suelo, su cabello seguía siendo blanco. Whis sería prudente y se lanzaría con todo para rematar a Goku, pero al llegar a él Goku desaparecería de la nada. No es cierto, diría Whis desconcertado. ¿En dónde se metió? Se preguntaría Margarita. De pronto el estómago de Margarita sería perforado. Goku la había apuñalado por la espalda. ¡Hermana!, diría Whis aterrado. Margarita tosería sangre, apenas se podía mover. No lo entiendo, diría Margarita agonizando. Lo mismo que le hicieron a Vegeta, diría Goku. Además, estabas ayudando demasiado con tus avisos. Goku patearía a Margarita arrojándosela a Whis. Whis lograría sujetar su cuerpo justo a tiempo, pero aún así era demasiado tarde. Margarita, diría Whis entre lágrimas. No te pongas mal. Murieron los otros 10 también, diría Margarita antes de cerrar los ojos. Margarita perdería la vida en los brazos de Whis. ¡Eres un desgraciado!, diría Whis entre dientes. Eso es para que experimentes lo que sentí, diría Goku. Ahora sigues tú, diría Goku al explotar su ki. No creas que podrás derrotarme fácilmente, diría Whis fuera de sí. ¡Kaioken!, gritaría Goku. ¿Qué?, diría Whis asombrado. No se esperaba que Goku combinara el Kaioken con el Ultra Instinto. Goku llegaría a gran velocidad hacia Whis. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño sin que Whis pudiera hacer nada. Entre su fuerza y velocidad, el ángel no tendría oportunidad alguna. Luego de varios segundos, Goku atacaría a Whis con una bola de ki a corta distancia. El ángel caería al suelo perdiendo bastante sangre. Aunque no lo creas, nunca estuve peleando en serio, diría Goku mientras caminaba lentamente hacia Whis. El ángel se pondría en pie a pesar de sus heridas, pero se encontraba en pésimo estado. ¡Tú!, diría Whis al vomitar un charco de sangre. Mataron a los pequeños Zen, diría Goku y golpearía a Whis lanzándolo varios metros lejos. Whis volvería a ponerse en pie. Mataron a Vegeta. Goku lanzaría un ataque de ki que arrojaría lejos a Whis. Este solo podría cubrirse. Goku estaba decidido en acabar con Whis. Todo esto fue producto de ustedes. Los ángeles cavaron su propia tumba, diría Goku. Si me matas, ¿quién revivirá a tus amigos?, preguntaría a Whis. Solo yo y mi padre conocemos el idioma de los dioses. Nadie más que nosotros podrá pedirle un deseo, diría Whis. Por favor, diría Goku al lanzar un láser de ki en la rodilla de Whis que lo dejaría incapacitado. No me digas que estarías dispuesto a hacerlo porque no es cierto. Ya encontraré la manera. ¡Desgraciado! ¡Entonces mátame de una vez por todas! No sabes lo gratificante que es ver esa expresión de derrota en ti. Sonreía Goku. Goku lanzaría una bola de ki hacia Whis. El ángel sonreía al aceptar su destino, pero la bola de ki desaparecería de la nada. ¿Te demoraste, padre? Daishinkan observaría seriamente a su hijo. No le diría una sola palabra. Parecía ofendido. Lo siento, diría Whis. Aceptaste tu derrota, qué humillación, diría Daishinkan. No puedo creer que seas mi hijo.
¿Qué dejas para los otros 11? Ninguno hizo nada relevante, diría Goku. Le agradecería que me dejara hablar con mi hijo, diría Daishinkan. Como sea, respondería Goku. Whis, esto no es un juego. De no ser por mí, habrías muerto. Aceptaste tu propia muerte, diría Daishinkan. Eso es la diferencia entre tú y Goku. Él no aceptó la derrota y tú sí. Whis apenado cerraría los ojos. No tenía nada que decir ante los reclamos de su padre. Ahora vete de aquí, diría Daishinkan. No quiero verte aquí. Whis se alejaría de allí sabiendo que no tenía nada que hacer. Eres muy duro con tu hijo, pero estuviste observando todo este tiempo. Pudiste salvar a tus hijos antes si te lo hubieras propuesto, diría Goku. ¿Cuál sería la gracia en ello? Mis hijos deberían de ser capaces de detenerlo, diría Daishinkan. Pero veo que no, diría Goku. Y eso te decepciona. En efecto, respondería Daishinkan. También me he dado cuenta que no ha peleado en serio. Vaya, ¿lo notaste? Diría Goku. Ahora se viene la pelea decisiva. Antes que nada, quiero que sepas que si por milagro llega a ganarme, no habrá forma de que pueda usar las super esferas del dragón, diría Daishinkan. Por si no lo sabes, solo las super esferas del dragón son capaces de revivir a los dioses. Como se lo dije a Whis, si los dejo vivos tampoco lo harán, diría Goku. ¿Puedo preguntar el método si es tan amable? Preguntaría Daishinkan con cordialidad. Claro, solo es viajar al pasado y traer a un dios que lo haga por mí, diría Goku entre risas. No puede ser que sea capaz de llegar tan lejos, diría Daishinkan entre dientes. Claro que sí, y deberías de saberlo, diría Goku molesto. Simio asqueroso, debí de matarte el mismo día que te acercaste a Zenosama, diría Daishinkan con desprecio. Goku explotaría su ki más allá de sus límites usando el Kaioken por 10 y el Ultra Instinto. Llegaría con todo hacia Daishinkan, lo atacaría con una lluvia de ataques, pero el Supremo Sacerdote esquivaría todos sus ataques con solo mover una mano. Goku literalmente solo tenía contacto con su dedo índice. No puede ser, ¿dónde está su límite de poder?, se preguntaría Goku. Daishinkan en un momento golpearía levemente a Goku en el rostro. Este saldría despedido lejos perdiendo sangre. Goku rodaría varios metros por el suelo casi sin poder levantarse. Este sí pega fuerte, diría Goku al ponerse en pie. No se confunda conmigo. Recuerde que soy el padre de todos los ángeles, el supremo sacerdote, diría Daishinkan seriamente. Daishinkan señalaría a Goku, y Goku comenzaría a temblar por varios ataques invisibles que recibiría. Goku gritaría de dolor por todos los golpes instantáneos. Finalmente caería de rodillas casi sin poder moverse. Al final no mereció más que unos pocos segundos, diría Daishinkan al sentirse vencedor. ¡Padre!, advertía a Whis. Daishinkan vería a Goku masticar algo. ¿Qué está comiendo?, preguntaría Daishinkan. De pronto Goku gritaría elevando su poder aún más que antes. Este se encontraba como nuevo y en perfectas condiciones. ¡No es cierto!, diría Daishinkan furioso. Tenía una semilla del ermitaño guardada, diría Goku entre risas. ¿Y acaso crees que eso te servirá de algo? No podrás ganarme, aunque te hayas curado y recuperado tus energías, diría Daishinkan. Eso ya lo veremos, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Daishinkan. El Supremo Sacerdote notaría el incremento de poder en Goku, aunque aún no era suficiente para considerarlo una amenaza. Es posible que haya aumentado su poder, pero no es suficiente para considerarse mi rival, diría Daishinkan. Goku expresaría una curiosa sonrisa como si tuviera todo bajo control. De pronto Goku atacaría con una variedad de ataques a gran velocidad. Daishinkan se cubriría de cada uno de ellos como si nada, solo con la punta de su dedo, pero se vería en la necesidad de usar ambas manos. Notaría que la velocidad de Goku aumentaba constantemente. Goku gritaría expulsando más poder, y Daishinkan por un momento vería en él la imagen de un Osaru de color blanco. ¿Qué demonios?, diría Daishinkan al retroceder. Daishinkan se pondría en guardia, como si Goku fuera realmente una amenaza. «Padre, ¿qué es lo que está pasando?», preguntaría Whis furioso. «Cierra la boca», diría Daishinkan molesto. «¿Qué pasa? ¿Acaso te da miedo un simple mortal?», diría Goku burlándose de Daishinkan. «No te quieras pasar de listo conmigo», diría Daishinkan molesto. «Solo eres un mortal, jamás podrás superar al Supremo Sacerdote». «Eso lo veremos», diría Goku. Goku atacaría con un gran rayo de energía. Daishinkan quedaría asombrado por la gran cantidad de ki que controlaba Goku. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku cada vez se hace más fuerte? ¿Acaso Daishinkan será derrotado por Goku? Y aún más importante, ¿podrá Goku revivir a los dioses? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría.
Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes y otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente teoría.